Mujer de blanco en el Río Negro. Éramos un grupo de 5 hombres, cada uno con experiencia en combate. La selva nos había forjado a su manera. Hombres endurecidos por la supervivencia, desconfiados de lo que no pueden ver, pero esa noche, no era un enemigo humano lo que nos esperaba. El calor en la selva es implacable, y la humedad se siente como un peso constante en el cuerpo. Caminamos en silencio, con las linternas apagadas para no delatarnos. Solo el sonido del agua del río y el canto lejano de los insectos nos acompañaba. «Algo no me gusta de este sitio», dijo uno de los nuestros en voz baja. «Deja de quejarte», respondí, ajustando mi fusil. Terminamos esto, y volvemos. La luna apenas iluminaba el agua oscura del río. Fue entonces cuando la vimos. A unos metros de la orilla, flotando sobre la superficie, había una figura. Una mujer, vestida de blanco. Se movía con lentitud, su cabello largo y oscuro cubría parcialmente su rostro. No hacía ruido, no parecía afectada por la corriente. Simplemente estaba allí, suspendida sobre el agua. Nos quedamos inmóviles. Nadie dijo nada al principio. Uno de mis compañeros levantó su rifle. «¿Quién demonios es esa?». Nadie respondió. Dimos unos pasos hacia la orilla. El agua se veía turbia, como si la luz de la luna no pudiera reflejarse en ella. La mujer giró ligeramente la cabeza en nuestra dirección. No tenía rostro. Solo un vacío oscuro, donde debían estar sus ojos y boca. El aire se volvió helado. «¡Retrocedan!», grité. Pero ya era tarde. La figura comenzó a sumergirse lentamente, sin dejar ninguna onda en el agua. A medida que desaparecía, el silencio se hizo absoluto. No el silencio normal de la selva, sino una ausencia total de sonido. No había grillos, ni hojas moviéndose, ni el murmullo del agua. Solo un vacío, como si el mundo entero contuviera la respiración. El frío nos envolvió de golpe. Mis compañeros comenzaron a retroceder, con los rifles listos, pero no había nada contra qué disparar. «Vámonos de aquí», dijo uno de ellos con la voz temblorosa. Retrocedimos hacia la maleza sin dejar de mirar el río. Cuando estuvimos a varios metros, el sonido regresó de golpe. La selva rugió con sus ruidos habituales, como si nada hubiera pasado. Pero algo había cambiado. Sabíamos que no estábamos solos. El camino de regreso fue una pesadilla. Nos movíamos rápido, pero el miedo nos hacía torpes. No hablábamos, solo escuchábamos. Y lo que escuchamos no fue menos aterrador. Pasos en el agua. A nuestras espaldas, en la orilla del río, el agua chapoteaba con lentitud, como si alguien estuviera caminando en ella. No miramos atrás. No nos detuvimos hasta llegar a nuestra base temporal, un campamento improvisado en medio de la selva. Nadie habló de lo que habíamos visto. Nos sentamos en círculo. Nuestras miradas se cruzaban en silencio, pero nadie tenía el valor de mencionar a la mujer del río. Uno de los soldados, el más joven del grupo, encendió un cigarro con manos temblorosas. Eso no era humano. Nadie lo contradijo. Esa noche, intentamos dormir, pero el silencio regresó. Y con él, algo más. Me desperté sintiendo un frío inexplicable. El calor sofocante de la selva había desaparecido, y mi aliento salía en pequeñas nubes blancas. Mis compañeros también despertaron. Los 5 lo sentimos. El peso de una presencia en el campamento. Las linternas apenas alumbraban unos metros, pero más allá de la luz, en la espesura, algo se movía. Un susurro de hojas, un leve crujido en la madera. Y entonces, la vimos de nuevo. Parada a unos metros de nosotros, entre los árboles, estaba ella, la mujer de blanco. No flotaba esta vez. Estaba de pie, con la cabeza ladeada, mirándonos con esos ojos vacíos. «¡Fuego!», gritó alguien, y los rifles se iluminaron con disparos, pero no le hicieron nada. Los proyectiles atravesaron su figura sin efecto alguno. Ella no se movió, solo nos miraba. Y luego, sonrió. El frío se hizo insoportable, las luces parpadearon, y en un parpadeo, desapareció. Lo que dejamos atrás esa noche, lo que vimos en el Río Negro, sigue persiguiéndonos. Algunos dicen que fue un espíritu, otros que una maldición. Yo solo sé que desde aquella noche, ninguno de nosotros volvió a ser el mismo. La selva tiene cosas que no se pueden explicar, y algunas de ellas no quieren ser olvidadas. Tribu Fantasma. Nos enviaron a una misión de patrullaje en las profundidades de la selva ecuatorial. No era raro encontrar aldeas abandonadas en el camino. La guerra civil había dejado cicatrices en todo el país. Pero esa aldea
Tenía algo extraño. Las chozas estaban intactas, las vasijas aún llenas de agua, algunas con comida recién echada a perder. Era como si la gente hubiera desaparecido de un momento a otro. El sol se ocultaba cuando establecimos el campamento en la plaza central, rodeados por cabañas de madera y techos de palma. No podíamos permitirnos dormir sin seguridad, así que montamos turnos de guardia. Yo estaba en el segundo turno. Cuando los primeros hombres se acostaron, la selva cayó en un silencio inquietante. No había grillos, ni ranas, ni siquiera el susurro de viento entre los árboles. «Esto no me gusta», dijo uno de mis compañeros, un soldado con más años en combate que yo. «Solo es la selva», respondí, aunque sentía la misma opresión en el pecho. El primer turno pasó sin incidentes, luego me tocó patrullar. Caminé entre las cabañas con la linterna encendida, revisando cada sombra, nada fuera de lo común. Al volver al centro de la aldea, los tambores comenzaron, un golpe seco, rítmico, profundo. Luego otro, y otro. Despertaron a todos. Los hombres salieron con sus rifles listos, buscando de dónde venía el sonido. La dirección parecía cambiar, a veces detrás de una cabaña, otras desde el otro extremo de la aldea. Los tambores no tenían sentido. Pero lo peor fueron los cánticos. Eran voces, muchas voces, entonando un idioma que ninguno reconocía. No parecían provenientes de la selva, sino de dentro de las cabañas. Avanzamos en formación, linternas encendidas, rifles listos para disparar. Revisamos la primera casa, vacía. La segunda, igual. En la tercera, la voz parecía venir justo detrás de la pared de palma, pero cuando dimos la vuelta, nada. Un soldado gritó. Corrimos hacia él. Estaba en el suelo, su fusil a un lado, temblando. «Vi algo». «Lo vi», balbuceó. Nos apuntó a la selva, pero no había nada. Las voces se detuvieron. Solo quedó el sonido de nuestra respiración agitada. «Regresamos al centro, ahora», ordenó el comandante. Cuando llegamos, lo entendimos. Nuestras mochilas estaban abiertas, esparcidas por el suelo. Las provisiones, revueltas. No faltaba nada, pero todo estaba fuera de su lugar, como si alguien hubiera hurgado entre nuestras cosas. Uno de los hombres sacó un machete y cortó una línea en el suelo. «No salgan de aquí». Nadie durmió. El fuego iluminaba los rostros tensos, los ojos abiertos y llenos de miedo. La última señal de que algo no estaba bien llegó poco antes del amanecer. En la entrada de la aldea, donde antes no había nada, apareció una máscara tallada en madera, con ojos vacíos y una boca torcida en una mueca macabra. El comandante no dijo nada, solo nos ordenó empacar y salir de ahí. Caminamos todo el día, hasta que la aldea quedó muy atrás, pero los tambores seguían resonando en nuestra cabeza, y todavía los escucho. Bestia de los árboles. Fui parte de una patrulla de paz de la ONU en el Congo. Nuestra misión era simple en papel: monitoreo y asistencia a las aldeas aisladas, garantizar la seguridad en zonas de conflicto. Pero en la selva, nada es simple. Recuerdo mi llegada como si fuera ayer. Los primeros días transcurrieron entre la humedad pegajosa, el constante zumbido de los mosquitos y las caras de los soldados veteranos que, con sus miradas cansadas, parecían advertirnos de algo que no estaba en los informes. «La selva no es tu amiga», me dijo uno de ellos en mi primera noche, mientras compartíamos cigarrillos junto a la alambrada del campamento. Pronto entendí lo que quería decir. Nuestra patrulla estaba conformada por 6 soldados, todos de diferentes nacionalidades. Éramos un grupo bien entrenado, acostumbrado a la hostilidad de la selva, pero nada podía prepararnos para lo que vendría. Nos enviaron a una aldea que había quedado en silencio. No se recibían transmisiones de radio desde hacía más de 2 semanas, y eso, en una zona plagada de grupos rebeldes, no era una buena señal. El viaje fue infernal. Caminamos por horas con la maleza enganchándose en nuestros uniformes, el sudor empapándonos la espalda y el sonido de la selva acechándonos como una criatura viviente. No había caminos, solo sendas de tierra que a veces desaparecían sin previo aviso. Al llegar, la aldea parecía intacta. No había signos de fuego, ni de lucha, ni de saqueo. Pero tampoco había gente. Solo chozas vacías y restos de comida pudriéndose al sol. «Esto no es normal», murmuró uno de mis compañeros mientras inspeccionábamos el lugar. Nos dividimos en parejas para buscar indicios de lo ocurrido. Dentro de una de las chozas encontramos algo extraño. Las camas aún tenían cobijas, como si la gente se hubiera ido en mitad de la noche. Y en una pared, tallados en la madera, había símbolos que ninguno reconocía. Parecían garras arañando la superficie.
Cuando el sol comenzó a caer, decidimos quedarnos. Si los aldeanos habían huido, tal vez regresarían al vernos. Fue nuestro peor error. Armamos un perímetro con luces portátiles y montamos guardias por turnos. El silencio de la noche en la selva es algo que nunca se siente del todo normal. La vida nocturna de insectos y animales es un caos constante, pero aquella noche, todo enmudeció. El primero en notarlo fue el soldado en guardia. Lo encontramos con la mirada clavada en lo alto de los árboles, el arma temblándole en las manos. «Hay algo ahí arriba», dijo, con la voz ronca. Dirigimos las linternas a la copa de los árboles. Al principio, no vimos nada, solo el vaivén de las hojas mecidas por el viento. Pero entonces, 2 puntos rojos brillaron entre las ramas. «¿Ojos?», susurró alguien. La criatura estaba allí, observándonos. No emitía ningún sonido, solo se mantenía inmóvil, como si supiera que lo habíamos descubierto. Luego, sin previo aviso, desapareció entre las sombras con una agilidad imposible para algo de su tamaño. No pegamos ojo en toda la noche. Por la mañana, decidimos seguir rastros, pero no había huellas. Solo ramas rotas en lo alto, como si algo enorme se hubiera movido entre los árboles. Cuando nos disponíamos a marcharnos, encontramos algo que nos hizo detener en seco. En el centro de la aldea, sobre la tierra húmeda, había una pila de huesos humanos. No estaban allí la noche anterior. Algunos aún tenían restos de carne pegados, otros parecían haber sido triturados. Pero lo peor era que no parecían cortados con herramientas, sino quebrados con una fuerza brutal, como si hubieran sido partidos por una mandíbula descomunal. Uno de los nuestros cayó de rodillas y vomitó. Nos largamos de allí lo más rápido que pudimos, pero el bosque nos envolvió como una trampa. Por horas sentimos que algo nos acechaba, moviéndose entre los árboles, siguiendo nuestros pasos. La criatura no necesitaba apresurarse. Sabía que éramos suyos. Cuando cayó la noche, acampamos en una pequeña explanada. Nadie quería hablar, nadie quería decirlo en voz alta, pero todos sabíamos que la cosa estaba cerca. En mitad de la madrugada, los gritos comenzaron. Uno de nuestros compañeros fue arrastrado hacia la selva, antes de que pudiéramos reaccionar. Solo vimos su silueta retorciéndose en la oscuridad, antes de que desapareciera entre las hojas. Disparamos sin control hacia la espesura, pero solo escuchamos el crujido de ramas y una risa grave, gutural, como si la selva se estuviera burlando de nosotros. No dormimos, solo esperamos. Al amanecer, éramos menos. 2 más habían desaparecido sin un sonido. La criatura nos estaba cazando uno a uno. Decidimos correr. No importaba la dirección, solo salir de la maldita selva. El último recuerdo que tengo de aquella pesadilla es haber mirado hacia atrás mientras huíamos. Y lo vi. Era enorme, más alto que cualquier hombre. Su piel era oscura, casi como la madera húmeda. Caminaba erguido, con brazos largos que casi tocaban el suelo. Pero lo peor eran sus ojos. 2 orbes rojos que ardían con una inteligencia imposible. No nos persiguió. No necesitaba hacerlo. Sabía que nunca olvidaríamos. Solo 2 logramos salir con vida de aquella patrulla. Nunca encontramos los cuerpos de los otros. El informe oficial habló de un ataque rebelde. Pero yo sé la verdad. La selva no es nuestra amiga. Nunca lo ha sido. Y hay cosas allí dentro que no deberían existir. Criatura del río Congo. Fui soldado en la Marina Fluvial del Congo durante años. Conocía esas aguas mejor que cualquier otro en mi escuadrón. Cada corriente, cada islote cubierto de maleza, cada sonido de la selva se había vuelto parte de mi rutina. Aprendí a distinguir el rugido de un león del aullido lejano de un babuino. Supe cuando el agua estaba tranquila y cuando algo la perturbaba. Pero esa noche, lo que emergió del río no tenía nombre. Patrullábamos en una lancha, un equipo de 6 hombres armados con fusiles y machetes. El calor era sofocante, el aire denso con la humedad de la selva. El agua del río era un espejo negro bajo la luna menguante, y la selva a nuestro alrededor se cernía como una muralla viva, repleta de ruidos que nunca cesaban. Mi trabajo era estar atento, vigilar los movimientos en el agua y en la orilla. Pero había algo esa noche, algo que nos vigilaba a nosotros. ¿Viste eso?, murmuró uno de los hombres, señalando la superficie del agua. Me giré, tratando de ver a qué se refería, pero el río estaba en calma. Aún así, el silencio me pareció extraño. La selva nunca calla, siempre hay grillos, ranas, algo. Pero en ese momento, todo estaba muerto. El motor de la lancha se redujo a un ronroneo bajo. Nadie hablaba. Nos quedamos quietos, atentos. Fue entonces cuando vi las burbujas. Eran grandes.
como si algo enorme se moviera debajo de nosotros. «Démonos la vuelta», susurró el líder de la patrulla con la voz tensa. Pero no hubo tiempo. De repente, el agua explotó frente a nosotros. Algo emergió. Algo grande. El reflejo de la luna apenas nos permitió ver la silueta, pero lo poco que distinguí me dejó helado. No era un cocodrilo, tampoco un hipopótamo. Su piel parecía gruesa y rugosa, con escamas oscuras que destellaban al moverse. Sus ojos, dos orbes grandes y pálidos, brillaban como los de un depredador nocturno. Uno de los soldados gritó y disparó su rifle. El eco del disparo retumbó, pero la criatura no se movió. Solo nos miró por un instante que pareció eterno, y luego, con un chapoteo ensordecedor, desapareció de nuevo en el río. «A la orilla, ahora», ordenó nuestro líder, y el piloto aceleró la lancha. El agua seguía burbujeando detrás de nosotros mientras nos alejábamos. La criatura no volvió a aparecer, pero sentíamos su presencia acechando bajo la superficie. Desembarcamos en un banco de arena rodeado por la selva. Apenas nuestras botas tocaron tierra firme, revisamos el área con linternas y fusiles listos. No sabíamos qué estábamos buscando, pero una cosa era segura. Esa cosa no era parte del mundo que conocíamos. Uno de los soldados, el más joven del grupo, jadeaba, tratando de calmarse. «¿Qué demonios era eso?», preguntó, sin dirigir la pregunta a nadie en particular. «No lo sé», respondí, aunque en mi mente había demasiadas posibilidades aterradoras. Avanzamos unos pasos, y entonces las vimos. Huellas, enormes, de al menos 1 metro de largo, parecían de reptil, con garras profundas marcadas en la arena húmeda. Lo peor era que las huellas no llevaban a ningún lado. Comenzaban en la orilla, y se adentraban unos metros en la selva. Pero luego desaparecían como si la criatura hubiera dejado de caminar de repente. «Esto no tiene sentido», dijo otro soldado, tocando una de las marcas con la mano. No había signos de arrastre, no había ramas rotas más adelante, como si algo gigantesco hubiera surgido del río, caminado unos metros y luego evaporado. El silencio volvió. No el de la noche normal de la selva, sino ese vacío opresivo, como si todo estuviera conteniendo la respiración. Entonces, la radio de nuestro líder crujió con interferencias. Un sonido distorsionado, como si alguien hablara desde muy lejos. Pero no eran palabras. Era algo más. Algo gutural. Algo que nos erizó la piel. «Nos vamos», dijo nuestro jefe en voz baja, sin titubear. Nadie discutió. Regresamos a la lancha y aceleramos río arriba, dejando atrás el banco de arena y las huellas imposibles. Nadie habló en todo el trayecto. Solo el motor rompía el silencio. Cuando llegamos a nuestra base fluvial, el comandante nos vio llegar con el rostro desencajado y preguntó qué había sucedido. Nadie quiso responderle. No hicimos ningún reporte oficial. ¿Qué habríamos dicho? Que vimos algo en el agua, que había huellas que se esfumaban, que la selva misma nos había advertido que no siguiéramos adelante. Esa noche, mientras intentaba dormir en mi litera, escuché algo en el río, justo más allá del muelle. Un chapoteo lento. No me atreví a mirar, y desde ese día, cada vez que patrullo el Congo, mantengo los ojos en el agua, esperando no volver a ver lo que vi esa noche. Porque sé que sigue ahí, acechando, esperando, soldado que envejece de golpe. Todo comenzó al amanecer en lo profundo de la selva congoleña. La humedad era sofocante, y la maleza se enredaba en nuestras botas con cada paso. Llevábamos días rastreando a un grupo de insurgentes que, según la inteligencia, se escondían entre las montañas del Kivu. Mi unidad estaba cansada, pero nadie decía nada. Habíamos aprendido a soportar el agotamiento. «Descansen 10 minutos», ordenó el sargento. Nos detuvimos en un claro rodeado por árboles enormes y raíces gruesas que emergían como serpientes del suelo. Me quité la mochila y la dejé caer junto a mí. Respiré hondo, intentando ignorar la sensación de ser observado. En la selva, la paranoia es normal. Siempre hay algo moviéndose entre la maleza, ya sean animales, enemigos o cosas que prefieres no conocer. Pero esa mañana, la sensación era distinta, más pesada. «Voy a revisar los alrededores», dije, poniéndome de pie. «No te alejes», me advirtió el sargento sin abrir los ojos. Asentí y tomé mi fusil. No tenía intención de ir muy lejos, solo necesitaba un momento a solas. Caminé unos metros entre la vegetación, dejando atrás el sonido de la respiración de mis compañeros. No tardé en darme cuenta de que algo estaba mal.
El aire olía extraño, una mezcla de tierra mojada y algo más, algo rancio. Me giré para regresar al campamento, pero la vegetación parecía distinta, como si los árboles se hubieran movido. El sol, que antes iluminaba el follaje, ahora estaba cubierto por una bruma densa. Di un paso, luego otro. De pronto, la selva dejó de sonar, no había insectos, ni aves, ni el lejano murmullo del viento. Solo mi respiración agitada. Apreté el fusil contra el pecho y avancé con cautela. La niebla se espesaba a mi alrededor, y cada paso que daba parecía alejarme más de donde había estado. Giré la cabeza de un lado a otro, intentando encontrar un punto de referencia, pero todo era idéntico. Entonces, escuché un ruido. No fue un disparo ni una rama quebrándose, sino algo más sutil. Una exhalación larga y profunda. Mi piel se erizó. ¿Quién está ahí?, pregunté, pero mi voz sonó apagada, como si la selva la absorbiera. No hubo respuesta. Seguí avanzando, ignorando el temblor en mis manos. Unos pasos más, y llegué a un claro. En el centro, había algo que me hizo detenerme en seco. Un árbol enorme, más viejo que cualquier otro en la selva. Su tronco estaba cubierto de símbolos tallados a mano, desgastados por el tiempo. Algo en él me hacía sentir expuesto, como si me estuviera mirando. Me acerqué con cautela. Extendí la mano para tocarlo, y entonces todo cambió. La niebla se volvió negra, como si la luz hubiera sido devorada. Un rugido sordo vibró en mis oídos, y el suelo desapareció bajo mis pies. No caí, pero tampoco sentía que estaba de pie. Todo era confuso. Y luego, el silencio. Abrí los ojos. Estaba de vuelta en la selva. El árbol había desaparecido. El sol brillaba de nuevo, y los sonidos de la selva habían regresado. Pero algo no estaba bien. Mis piernas se sentían débiles. Mi pecho dolía como si hubiera corrido durante horas. Regresé al campamento tambaleándome. Mis compañeros me miraron, y sus expresiones se torcieron en horror. ¿Qué? El sargento se levantó de un salto, llevando una mano a su arma. ¿Qué pasa?, pregunté, mi voz ronca. Nadie respondió. Un soldado sacó un pequeño espejo de su mochila, y lo sostuvo frente a mí. Lo que vi me hizo retroceder. El rostro que me devolvía la mirada no era el mío, era el de un anciano. Mis ojos, hundidos y rodeados de arrugas. Mi piel, flácida y marchita. Mis manos, deformadas por el tiempo. ¿Qué? No. Me toqué el rostro, sintiendo la piel seca y áspera. Mi cabello, largo y blanco, caía sobre mis hombros. «Esto no es posible», grité. El sargento se acercó con cautela. «¿Dónde estuviste?» «Solo unos minutos». Mi voz se quebró. «Te perdiste hace horas», dijo otro soldado. Negué con la cabeza. No podía ser cierto. «¿Qué viste?», preguntó el sargento, su tono más severo. Abrí la boca para responder, pero mi mente estaba en blanco. No recordaba nada después de tocar el árbol. No sabía qué me había pasado. Solo sabía que el tiempo, de alguna forma, se había llevado mi juventud. Procesión silenciosa. Nos enviaron a la selva con órdenes claras: patrullar, vigilar y asegurarnos de que ningún grupo armado estuviera operando en la zona. Éramos un grupo de 6, hombres curtidos, acostumbrados a la dureza del terreno y a la incertidumbre de la guerra. Kivu no era un lugar amable. La humedad se pegaba a la piel, los insectos no daban tregua, y el aire denso hacía que cada paso se sintiera como avanzar en arenas movedizas. Aquella noche, la selva estaba en un silencio extraño. No había grillos, no había monos gritando en la distancia, solo el sonido de nuestras botas hundiéndose en la maleza. «Esto no me gusta», murmuró uno de los nuestros, el más joven del grupo. «Concéntrate», le respondí. «Falta poco para terminar la ronda». Pero en mi interior, sentía lo mismo que él. Caminamos en formación, atentos a cualquier ruido. La luna se asomaba entre las copas de los árboles, proyectando sombras alargadas sobre el suelo húmedo. Entonces lo vimos. A unos metros, entre la bruma de la noche, una fila de figuras avanzaba en silencio. Eran hombres altos y delgados, vestidos con túnicas gastadas, cargando ataúdes de madera sobre sus hombros. Sus movimientos eran lentos, metódicos, como si no tuvieran prisa en llegar a su destino. Nos detuvimos de inmediato. «¿Qué diablos?», susurró uno de los nuestros. Nadie respondió. No parecían armados, pero algo en su presencia nos puso en alerta. No era normal ver una procesión así en plena selva, a esas horas de la noche. «¿Lo seguimos?», preguntó otro.
Dudé. Todo en mi instinto me gritaba que no lo hiciéramos. Pero un soldado no puede permitirse el lujo de ignorar lo que no entiende. Si eran hostiles, teníamos que saberlo. Si eran locales, necesitábamos respuestas. Avancen en silencio, ordené. Nos acercamos con cautela. Las figuras no mostraban señales de haber notado nuestra presencia. Sus pasos eran suaves, casi flotaban sobre la tierra húmeda. El sonido del viento entre las hojas era lo único que nos separaba del silencio absoluto. Pero entonces, como si alguien hubiera apagado la realidad, desaparecieron. No hubo rastro, ni huellas, ni crujido de ramas. Nada. Nos quedamos ahí, en mitad de la oscuridad, con el corazón golpeando contra el pecho. «No es posible», murmuró uno de los nuestros. «Estaban ahí. Los vimos». Dimos vueltas por la zona, revisamos el terreno, buscamos cualquier indicio de su presencia. Pero la selva no nos dio respuestas. Decidimos seguir adelante, sin mencionar más el asunto. No era prudente quedarse demasiado tiempo en un lugar donde la realidad misma parecía volverse difusa. Pero la selva no había terminado con nosotros. Unos minutos después, uno de los nuestros se detuvo de golpe. «No estábamos solos», dijo, señalando el suelo. A pocos pasos de donde estábamos, había un ataúd. Uno de los mismos que aquellas figuras cargaban. Estaba abierto, vacío. «Alguien quiere abrir la boca y explicar qué carajo está pasando», dijo el más veterano del grupo, su voz más tensa de lo normal. Nadie respondió. No éramos hombres supersticiosos, pero aquello no tenía sentido. No había rastros de que alguien lo hubiera dejado ahí. Ni siquiera el suelo alrededor mostraba señales de que algo pesado hubiera sido apoyado sobre él. Era como si simplemente hubiera aparecido. «Nos vamos de aquí», ordené. No discutieron, pero cuando dimos media vuelta para marcharnos, escuchamos pasos detrás de nosotros. No eran nuestros. Lo sabíamos porque el sonido no coincidía con nuestro ritmo. Eran más pesados, más arrastrados. Nos giramos en un segundo, apuntando nuestras armas. Nada. El bosque seguía en su eterno silencio, como si la selva misma contuviera la respiración. Uno de los nuestros maldijo en voz baja. Avanzamos más rápido, pero los pasos continuaron, siguiéndonos a la misma distancia, siempre a nuestras espaldas. No importaba cuánto corriéramos o cambiáramos de dirección. Siempre estaban ahí. No vimos a nadie, no encontramos huellas. Solo sabíamos que nos seguían, y entonces, uno de los nuestros gritó. Nos giramos en el acto, listos para disparar. Estaba de pie, con los ojos muy abiertos, pálido como si toda la sangre hubiera abandonado su cuerpo. Vi uno de ellos, balbuceó. Estaba parado a mi lado. Vi su cara. No preguntamos más. Nos tomó lo que pareció una eternidad regresar a nuestro punto de extracción. Pero cuando al fin vimos las luces de nuestro campamento, los pasos desaparecieron. Nadie dijo nada. Ni cuando llegamos, ni cuando entregamos el informe. Nadie mencionó la procesión, ni los ataúdes, ni los pasos en la oscuridad. No porque no lo hubiéramos vivido, sino porque sabíamos que la selva no olvida. Y que, en algún lugar de Kivu, aún hay figuras marchando en la noche, cargando ataúdes vacíos, esperando por los que osen seguirlas. Reflejos en el río Lualaba. Nos enviaron a la provincia de Tanganica, al sureste del Congo. El conflicto en la región nos tenía en constante movimiento, con órdenes de patrullar los ríos y vigilar las aldeas cercanas. El río Lualaba era una ruta clave, y más de una vez habíamos encontrado cuerpos flotando en sus aguas, señales de ejecuciones y emboscadas recientes. Mi equipo estaba compuesto por 6 hombres. Llevábamos semanas en la selva, y el calor húmedo nos tenía agotados. El agua nos cubría de infecciones, y los insectos parecían no dar tregua. Dormíamos poco y mal, pero lo peor de todo no era el cansancio ni la tensión constante. Era el río. El Lualaba tenía algo que nos ponía los pelos de punta. Desde el primer día sentíamos que algo nos observaba, escondido entre la vegetación espesa de la orilla. A veces escuchábamos movimientos, ramas partiéndose, pero cuando iluminábamos la zona no había nada. Ni un animal, ni siquiera un murmullo de viento. Solo el sonido del agua y la selva respirando a nuestro alrededor. Aquella noche, navegábamos río abajo en una embarcación de motor lento. La luna brillaba lo suficiente para ver el agua oscura extendiéndose a nuestro alrededor. Nadie hablaba. Íbamos atentos, con los rifles listos. Entonces, uno de los hombres alzó la voz, casi en un susurro. «Miren el agua». Todos giramos la cabeza. En la superficie tranquila del río, reflejados en la luz de la luna,
Se veían figuras caminando por la orilla, como si estuvieran siguiendo nuestra embarcación. Eran personas, al menos media docena, moviéndose con pasos largos y lentos. No llevaban armas visibles, solo sombras que avanzaban en perfecta sincronía con nosotros. Uno de los soldados encendió su linterna y la dirigió a la orilla. El haz de luz barrió la vegetación, iluminó los árboles retorcidos y los troncos podridos, pero allí no había nadie. «Apágala», le ordené, con el corazón golpeando en mi pecho. La luz se apagó, y volvimos a mirar el agua. Las figuras seguían allí, caminando en silencio junto a nosotros. Nadie dijo nada. Sentí que a todos se nos había secado la garganta. Un frío recorrió mi espalda. La embarcación siguió avanzando por varios minutos, mientras aquellas sombras en el reflejo no dejaban de caminar a nuestro lado. Cuando el río se ensanchó y la corriente se hizo más fuerte, las figuras desaparecieron. No se desvanecieron ni se alejaron, simplemente dejaron de estar. Uno de los hombres masculló una oración en voz baja. No dormimos esa noche. Al día siguiente, tocamos tierra en un banco de arena para revisar el motor de la embarcación. No habíamos mencionado lo de la noche anterior, pero todos teníamos la misma imagen en la cabeza. Cuando uno de los soldados se alejó para orinar, gritó: «Aquí hay algo». Corrimos hasta donde estaba. En la arena húmeda, alineadas a lo largo de la orilla, había huellas humanas, descalzas, profundas, como si alguien hubiera caminado junto al río durante un buen tramo. Pero no había señales de que alguien hubiera entrado o salido del agua. Ninguna rama rota, ninguna pisada alejándose de la orilla. Solo una hilera de huellas, perfectamente marcadas, exactamente donde la noche anterior habíamos visto aquellas figuras reflejadas. Nos miramos entre nosotros sin saber qué decir. Uno de los hombres escupió al suelo y murmuró: «Nos están siguiendo». No sabíamos quién, o qué. Esa noche, nos tocó acampar en un claro junto al río. Hicimos turnos de guardia, con los rifles siempre al alcance. Nadie quería admitirlo, pero el miedo se había instalado en nuestros huesos. En algún punto de la madrugada, mientras el fuego moría, el silencio se hizo absoluto. Ni insectos, ni aves nocturnas, solo el río, fluyendo con su murmullo monótono. Y entonces, los vimos otra vez, no en el agua, no en el reflejo. Esta vez, estaban en la orilla. Eran sombras humanas, de pie entre los árboles, mirándonos. No tenían ojos, ni rostros distinguibles, pero sabíamos que nos veían. Eran altos, delgados, y sus cuerpos oscilaban como si fueran humo atrapado en una forma humana. Nadie disparó. No porque no quisiéramos, sino porque algo nos mantenía congelados. Uno de los hombres, el más joven del grupo, dejó escapar un sollozo. Las sombras comenzaron a moverse, acercándose. Retrocedimos hasta el fuego, como si la luz pudiera protegernos. «No los miren», susurró uno de los veteranos. Cerré los ojos con fuerza. Cuando los volví a abrir, las sombras ya no estaban. Pero el miedo, ese, nunca se fue. A la mañana siguiente, abandonamos el campamento en silencio. Nadie habló de lo que había pasado. Cuando regresamos a la base, informamos lo necesario. Patrullaje completado, sin incidentes de combate. Pero algo en nuestros ojos delataba que habíamos visto algo que no debía estar allí. Nunca supimos qué eran. Nunca encontramos una explicación. Pero desde entonces, cada vez que veo un río de aguas tranquilas, evito mirar su reflejo. Porque sé que, en algún lugar del mundo, siguen caminando. Maldición de Tamerlán. Unión Soviética, 1941 a 1942. En junio de 1941, antropólogos soviéticos abrieron la tumba del legendario conquistador Tamerlán, Timur, ignorando una advertencia inscrita: «Quien perturbe mi descanso desencadenará la desgracia». 2 días después, Hitler invadió la URSS, Operación Barbarroja. Muchos vincularon la profanación de la tumba con la terrible invasión alemana. Tras la exhumación de Tamerlán, 19 de junio de 1941, el 22 de junio los nazis atacaron. Los alemanes avanzaron arrasadoramente aquel año, y en el folclore soviético comenzó a hablarse de la maldición de Tamerlán. Se contaba que en la tumba había otra inscripción: «Quien me levante desatará un invasor más temible que yo». Los uzbecos mayores afirmaban que Stalin había cometido un sacrilegio. Ante la superstición creciente, y quizá por coincidencia, Stalin ordenó devolver los restos de Tamerlán a su sepultura en noviembre de 1942, con todos los honores y rituales islámicos. Poco después de la reinhumación, el curso de la guerra cambió.
En febrero de 1943, la URSS obtuvo su primera gran victoria en Stalingrado. Los creyentes en la maldición señalaron que, solo al devolver a Timur a su tumba, la Unión Soviética pudo frenar la invasión. Testigos locales dijeron que durante la exhumación en 1941 sintieron un olor inusual y aire pesado al abrir el sarcófago, interpretado como señal de la maldición. Historiadores soviéticos años después entrevistaron a uzbecos, que advirtieron a los científicos que no lo hicieran. Un piloto veterano afirmó que Stalin personalmente le confesó creer en la maldición, y por eso devolvió los restos en 1942. Si bien esto no está documentado oficialmente, se ha convertido en tradición oral en Uzbekistán. La invasión alemana causó millones de muertes soviéticas en 1941-42. Asociarlas con la maldición es parte del mito. Despertaron a Tamerlán, y trajo un azote peor, Hitler. Cuando los soviéticos reenterraron a Timur, la suerte pareció cambiar. No hubo muertes misteriosas inmediatas por la exhumación en sí, pero la coincidencia temporal alimentó la creencia de que todas las vidas perdidas al inicio de Barbarroja fueron la maldición en acción. Oficialmente, los antropólogos analizaron el esqueleto de Tamerlán. Gerasimov recreó su rostro, sin considerar maldiciones. Tras la guerra, la historia se difundió más. Un documental soviético de 1968 recogió testimonios de ancianos sobre la inscripción maldita. En 2016, un documental ruso tituló este episodio La maldición de Tamerlán, mostrando su arraigo popular. La leyenda terminó incorporada a la narrativa patriótica. Stalin habría reparado el error al volver a enterrar a Timur, restaurando el orden. Archivos soviéticos confirman la exhumación el 19 de junio de 1941 y el reentierro el 19 de noviembre de 1942. También existe un reportaje de We Are the Mighty que señala: muchos creen que los soviéticos desataron una maldición centenaria que casi destruye a su pueblo, aludiendo a esta historia. Aunque los historiadores racionales lo ven como coincidencia, la sincronía de eventos quedó grabada en la cultura popular. Hasta el día de hoy, visitantes del mausoleo Gure Amir en Samarcanda conocen la leyenda: no perturbar el descanso de Tamerlán, no sea que la historia vuelva a repetirse. Experimento Filadelfia, Estados Unidos, 1943. Circula la historia de que la Marina realizó un experimento secreto de invisibilidad con el destructor escolta USS Eldridge, que habría resultado en fenómenos paranormales extremos. Aunque considerada un bulo por la Marina, la leyenda del experimento Filadelfia se hizo famosa por supuestos testigos que hablaron de teletransportación y horror a bordo. Según la leyenda, el 28 de octubre de 1943 el USS Eldridge fue sometido a potentes campos electromagnéticos para probar un dispositivo de invisibilidad al radar. El buque desapareció de la vista en un verde fulgor. Habría aparecido brevemente en Norfolk, a cientos de kilómetros, y luego vuelto a Filadelfia. Cuando regresó, la escena fue espantosa. Algunos marineros estaban fusionados con el acero del barco, otros habían desaparecido y unos más habían enloquecido. Se habló de hombres entrando en estado invisible y atravesando paredes, gritando de pánico. También se dice que la tripulación sufrió efectos de desorientación temporal, con casos de marineros que se congelaban en el tiempo o se desvanecían semanas después del experimento. La historia salió a la luz en 1955, cuando un exmarino llamado Carl Allen, alias Carlos Allende, escribió cartas al astrofísico Morris K. Jessup afirmando haber visto el Eldridge desmaterializarse. Allen describió a los marinos medio incrustados en la cubierta, aún vivos, gritando tras la prueba. Ningún tripulante real del Eldridge corroboró esto, la Marina lo niega. Pero en círculos paranormales empezaron a aparecer supuestos exmiembros de la tripulación dando testimonios vagos en los años 60. Uno decía: vi a mis compañeros desaparecer en el aire. La Marina nos borró la memoria. Estas afirmaciones nunca han podido verificarse y muchos detalles son inconsistentes. La versión popular afirma que decenas de marineros murieron o sufrieron destinos terribles por el experimento, unos quemados por la radiación, otros fusionados con el casco, otros perdidos en otro plano. Oficialmente el Eldridge reportó 0 bajas en 1943 y sirvió durante la guerra sin incidentes notables.
La ausencia de registros de tantas muertes sugiere que, de haber ocurrido algo, fue encubierto con máximo secreto. Para los creyentes, los marinos sobrevivientes fueron dados de baja por locura o confinados de por vida. Una variante dice que algunos aparecieron años más tarde delirando sobre lo sucedido, solo para morir en misteriosos incendios o accidentes, lo que se interpreta como encubrimiento mortal de la Marina. No hay nombres concretos, solo leyendas. La Marina de Estados Unidos ha desmentido repetidamente cualquier experimento de invisibilidad o teletransporte en 1943, calificando la historia de falsedad. Investigadores escépticos señalaron que el USS Eldridge estaba ese día en puerto en Nueva York, no Filadelfia. Sin embargo, el caso tomó tanta fuerza que en 1979 la Oficina Naval de Investigación revisó sus archivos, asegurando que nunca tuvo a Jessup bajo contrato ni registros de Project Rainbow, supuesto código del experimento. Pese a ello, ufólogos y teóricos de conspiración han investigado por décadas, entrevistando a veteranos, ninguno corroboró, y buscando documentos, ninguno auténtico encontrado. El consenso histórico es que el experimento Filadelfia es un mito urbano militar, quizás originado por malentendidos de proyectos de desmagnetización de barcos. La evidencia más tangible son las cartas de Carlos Allende a Jessup, conservadas y publicadas en parte, que detallan la supuesta teleportación. También está el propio libro de Jessup, The Case for the UFO, 1955, donde al margen aparecen anotaciones anónimas, se cree que de Allende, hablando del experimento y tecnología alienígena. Este libro marginal anotado fue reproducido en 1959 por la ONI en el célebre Barrow Edition, lo que algunos interpretaron como interés oficial, aunque probablemente fue por curiosidad ante las notas extravagantes. Más allá de eso, no hay fotos, registros navales ni testimonios verificables. Aún así, la leyenda se popularizó en revistas y películas como Philadelphia Experiment, 1984. En la cultura militar, suele mencionarse como advertencia sobre los peligros desconocidos de la tecnología. Para muchos es solo ficción conspirativa. Para otros, el silencio y negación de la Marina son prueba de que algo ocurrió. Hasta hoy, el experimento Filadelfia permanece en el panteón de relatos paranormales militares. Un fallido experimento de guerra que habría roto las leyes de la física y condenado a sus participantes a un destino fantasmagórico. Sombras en la autopista de la muerte, Guerra del Golfo, 1991. Tras la masiva destrucción de tropas iraquíes en retirada por bombardeos aliados en febrero de 1991, durante la Guerra del Golfo. Días después de esa matanza, soldados de la coalición que patrullaban la zona empezaron a relatar experiencias inquietantes en aquel tramo desértico, plagado de vehículos calcinados y restos humanos. Tras el alto el fuego, a algunos destacamentos estadounidenses y británicos se les asignó la tarea de limpiar y asegurar la autopista 80. Por las noches, en medio de los esqueletos de tanques y automóviles destruidos, varios soldados reportaron luces extrañas moviéndose entre los vehículos quemados, como linternas que nadie portaba. Otros afirmaron escuchar gritos y gemidos lejanos en la oscuridad, que los ponían en guardia, pero al investigar no encontraban a nadie. Un infante de marina contó que vio la silueta de un soldado con uniforme iraquí chamuscado de pie junto a un camión destrozado. Pensando que era un sobreviviente extraviado, se acercó, pero la figura desapareció literalmente ante sus ojos. En otra ocasión, una patrulla británica informó al puesto de mando que varias figuras se movían a lo lejos entre los restos, ignorando las advertencias. Al iluminar con bengalas, vieron un grupo de sombras humanoides caminando en medio de las llamaradas residuales. Temiendo que fuesen fedayines, milicianos escondidos, avanzaron, solo para descubrir que esas figuras no dejaban huellas en la arena. Los soldados locales kuwaitíes se negaban a transitar allí después del atardecer, convencidos de que los espíritus inquietos de los soldados muertos rondaban la carretera. Un sargento de logística de Estados Unidos, en una entrevista años después, confesó que durante mucho tiempo tuvo pesadillas con la autopista de la muerte. Él recuerda haber visto, una madrugada de guardia, una mujer vestida de negro caminando entre los restos, sollozando. Pensó que sería alguna civil kuwaití buscando a un familiar, pero cuando se acercó en el jeep,
La mujer simplemente no estaba. En mitad de la carretera abierta. Otros miembros de su unidad también mencionaron haber sentido como si te observaran constantemente en ese tramo, una sensación opresiva. Un soldado saudí afirmó que en una noche de luna llena, vieron claramente una caravana de camellos cruzando la autopista más adelante. Disminuyeron la marcha para no espantarlos, pero al llegar al punto, no había nada. Los beduinos les dijeron que podían haber sido jinn del desierto jugando con sus ojos. La mayoría de manifestaciones se interpretaron como ecos de las muertes violentas ocurridas en aquel lugar. No se registraron bajas de soldados aliadas por fantasmas, pero sí algunos accidentes. Un conductor estadounidense volcó su vehículo al dar un volantazo, alegando que una persona ensangrentada se le atravesó en la vía de repente. Él sobrevivió con heridas, y aunque oficialmente se atribuyó a fatiga, sus compañeros le creyeron ya que ellos mismos habían visto algo similar. Asimismo, equipos de recuperación notaron que los equipos electrónicos fallaban inusualmente en cierto tramo. Sus brújulas electrónicas se volvían locas, radios con estática, lo que algunos tomaron como energía residual de la tragedia. Los mandos aliados no investigaron fenómenos paranormales. Bastante trabajo tenían en gestionar prisioneros y retiradas. Sin embargo, psiquiatras militares estuvieron atentos a signos de estrés postraumático. Muchos soldados enviados a la autopista de la muerte presentaron síntomas: insomnio, sobresaltos, visiones intrusivas. Los médicos los atribuyeron al trauma de ver la devastación, cuerpos carbonizados y destrucción masiva. No obstante, en los informes de evaluación psicológica quedaron anotaciones de alucinaciones visuales y auditivas. Con discreción, algunos capellanes castrenses hicieron misas y rituales de bendición a lo largo de la carretera para dar paz a los vivos y fallecidos. Los veteranos kuwaitíes y saudíes llevaron imames a recitar oraciones en el lugar. Después de esto, varios soldados reportaron menor actividad extraña, quizá por sugestión o quizás, como ellos creen, porque finalmente las almas encontraron descanso. Las experiencias se difundieron en círculos cerrados al principio. Años más tarde, artículos de revistas de misterio y foros de veteranos del Golfo recogieron estos relatos. Por ejemplo, la revista Fate, en 1992 publicó testimonios anónimos de soldados en Kuwait que mencionaban fantasmas en la carretera de la muerte. En 1993, un periódico kuwaití habló de apariciones que los beduinos evitaban. No existen fotos ni grabaciones de las sombras. Las apariciones eran espontáneas y los soldados, comprensiblemente, no cargaban cámaras de vídeo. Solo quedan sus voces. Entrevistas orales en documentales donde veteranos confiesan algo sobrenatural había en ese lugar. Uno de ellos cierra su relato así: vi mucho horror humano en esa carretera, tanto que no me sorprende que aún vague allí. Es decir, para quienes estuvieron en la autopista de la muerte tras la batalla, lo paranormal y lo psicológico se entrelazaron, dejando una impresión imborrable de que en aquel asfalto ardiente quedaron impresas las sombras de una tragedia, repitiéndose hasta que encuentren la paz. Soldado tallado, Selva del Manu, Perú. Miras tu reflejo en un río de aguas oscuras y algo dentro de ti grita que no deberías estar aquí. No por el peligro de la misión ni por el enemigo oculto entre los árboles, sino por algo más antiguo, más profundo. Algo que se arrastra entre los troncos húmedos y respira en el viento caliente de la selva. Pero el miedo no tiene lugar en la mente de un soldado. Llevas años en las fuerzas especiales del ejército peruano. Entraste buscando un propósito, escapando de una vida sin rumbo, en las calles de Lima. Te forjaron en sudor y disciplina, en el peso del rifle y el rugido de las órdenes. La selva no es nueva para ti. Has patrullado la ceja de selva en la frontera con Brasil. Has rastreado narcotraficantes en la espesura del Vraem. Pero nada te preparó para esto, para lo que despertó aquella noche. Éramos 6 en el pelotón. Nos habían desplegado en la reserva del Manu para una misión de reconocimiento. Rumores de un grupo armado operando en la zona habían llegado a los altos mandos, pero al llegar no encontramos huellas humanas, solo selva, densa, asfixiante. Instalamos nuestro campamento en un claro junto al río. La humedad hacía que la ropa se pegara a la piel y el aire oliera a tierra mojada y carne podrida. Pese a lo inhóspito, nos acomodamos como de costumbre. Turnos de guardia, revisión del perímetro, raciones frías.
Y llegó la noche. El silencio de la selva era diferente. No había grillos, no había ranas, solo el lejano murmullo del agua y el crujido ocasional de las hojas. Me tocaba el último turno de guardia, pero la fatiga me venció. Cerré los ojos solo un instante, y luego desperté. El dolor fue lo primero. Un ardor profundo me recorrió la espalda. No era una herida de bala, ni de cuchillo. Era algo más extraño. Intenté moverme, pero los músculos no respondían. Mi respiración era pesada, como si algo invisible presionara mi pecho. ¿Qué mierda te pasó? La voz de uno de los compañeros me sacudió. Me incorporé con dificultad. Todos estaban alrededor mío, rostros tensos, miradas clavadas en mi espalda. ¿De qué hablas?, gruñí. Nadie respondió de inmediato. Uno sacó su navaja y con la hoja pulida me hizo un espejo improvisado. Lo que vi no tenía explicación. En mi piel, talladas con precisión macabra, había inscripciones tribales, símbolos que no reconocía, líneas que se entrelazaban formando patrones imposibles. Algunas partes estaban en carne viva, como si hubieran sido esculpidas a fuego. No hubo gritos en la noche. Nadie me tocó, nadie oyó nada, y sin embargo alguien o algo me había marcado. La paranoia se instaló en el grupo como un veneno lento. Uno de los soldados, el más joven, se persignó y murmuró en quechua. Otro inspeccionó el perímetro buscando huellas humanas, pero no encontró nada. No fuimos nosotros, dijo el cabo, el de mayor rango, pero alguien estuvo aquí, alguien o algo. Decidimos movernos al amanecer. No era seguro quedarnos. Caminamos en formación cerrada, el peso del equipo aplastando nuestros hombros. El aire se sentía más denso. Los árboles parecían inclinarse sobre nosotros. Fue entonces cuando los vimos. Cuerpos. No eran de soldados ni de guerrilleros. Eran indígenas. Sus cuerpos colgados entre las ramas. Sus pieles marcadas con los mismos símbolos que ahora ardían en mi espalda. Algunos estaban frescos. Otros eran solo huesos. Uno de los compañeros vomitó. Otro se puso a rezar. Yo solo sentí frío, porque en el fondo entendí. No nos querían aquí. La noche nos alcanzó antes de encontrar una ruta de salida. Nos vimos obligados a montar otro campamento. Nadie quería dormir. Pero el cansancio pesa más que el miedo. Esta vez no cerré los ojos. Escuché los pasos antes de verlos. Sombras entre los árboles, moviéndose como si flotaran, como si fueran parte misma de la selva. No eran humanos, no del todo. Eran altos, delgados, con rostros cubiertos por máscaras talladas en madera. Uno se acercó más que los demás. Su piel estaba marcada con los mismos símbolos de los cuerpos, de mi espalda. Me miró, no con ojos porque no tenía, solo con la oscura profundidad de la madera. Y entonces susurró algo en un idioma imposible. El dolor en mi espalda se intensificó. Caí de rodillas, los gritos atrapados en mi garganta. Mis compañeros abrieron fuego, nada cayó. Las sombras se movieron entre nosotros, deslizándose sin ser tocadas por las balas. Uno de los soldados se desplomó, su garganta abierta por una garra que nunca vimos. Otro fue arrastrado a la espesura, su rifle golpeando la tierra húmeda antes de desaparecer. Corrimos. Sin dirección, sin pensamiento, solo corrimos. Cuando el sol apareció quedábamos 3, heridos, perdidos. Regresamos a la base días después, deshidratados, delirantes. Nadie creyó nuestra historia. Nos dijeron que fue la fatiga, la locura de la selva, que los cuerpos fueron producto de alucinaciones. Pero yo sé la verdad. Cada noche cuando cierro los ojos, siento la marca en mi espalda arder. Siento las sombras observando, esperando. Barca vacía. Era parte de un escuadrón asignado a vigilar las rutas fluviales del Putumayo, un río que serpenteaba la frontera como una herida abierta en la selva. El narcotráfico, la guerrilla y los contrabandistas usaban esas aguas como si fueran suyas, y nuestro trabajo era asegurarnos de que no lo fueran, pero no éramos los únicos vigilantes del río. Los primeros en hablar de la barca fueron los pobladores de una aldea ribereña, un viejo con los ojos cansados que mascaba hoja de coca como si masticara el tiempo, nos dijo en voz baja: cada medianoche cruza una canoa desde Colombia a Perú, va remando sola, sin nadie a bordo. Y no es cosa de vivos. Me reí. Todos lo hicimos. Pero en la selva, los mitos y las historias son más reales de lo que uno quiere admitir. La primera vez que la vimos fue durante una guardia nocturna.
Estábamos en la orilla, con las linternas apagadas para que nuestros ojos se acostumbraran a la oscuridad. Entonces, la luna reveló algo en el agua. Allí estaba. Una canoa de madera oscura avanzaba lentamente contra la corriente. Los remos se movían con una cadencia pesada, como si una sombra invisible los sostuviera. Nadie habló. Solo escuchábamos el agua chapotear contra la madera, el sonido seco del remo hundiéndose y saliendo del río. Uno de mis compañeros encendió su linterna y apuntó hacia la barca. No había nadie, solo los remos subiendo y bajando en el aire vacío. Alguien susurró una oración. Otro escupió al suelo. Yo solo tragué saliva. Decidimos seguirla con la lancha militar. No había tráfico ilegal esa noche, así que podíamos permitirnos el desvío. Pero por más que acelerábamos, la canoa se mantenía adelante, remando a un ritmo imposible. Finalmente, uno de los nuestros disparó al agua, a modo de advertencia. El eco del disparo rebotó en los árboles. Los remos se detuvieron de golpe, y la canoa se hundió, pero no de manera natural. No se inclinó ni volcó. Simplemente la vimos desaparecer bajo el agua, como si el río la hubiera tragado. Esa noche nadie durmió. A la mañana siguiente hablamos con más aldeanos. Nos contaron que, hace años, un grupo de guerrilleros había sido emboscado en el río. Intentaron cruzar en una canoa, pero fueron alcanzados por el plomo. La barca quedó flotando con los cuerpos encima, empapados en sangre y pólvora. Los militares de aquel entonces decidieron hundirla, con los muertos aún dentro. Querían borrar cualquier rastro, pero el río no olvida. Desde entonces la canoa regresa cada medianoche, repitiendo su último viaje. Esa historia nos dejó inquietos, pero no teníamos tiempo para supersticiones. Teníamos órdenes de patrullar. 3 noches después volvimos a verla. Esta vez esperé a que estuviera cerca y salté a bordo con mi rifle en alto. Sentí el peso del río en el aire. Un frío antinatural me recorrió la espalda. La madera de la barca estaba húmeda, pegajosa. No era solo agua, era algo más. Entonces lo sentí. Alguien respiraba detrás de mí. Giré en seco, apuntando con el arma. No había nadie. Solo la noche espesa y el sonido del agua moviéndose a nuestro alrededor. Pero la respiración seguía ahí. Cerca, demasiado cerca. No recuerdo cómo salí de la barca. Solo sé que, cuando volví a la lancha, los otros me miraban con los ojos bien abiertos. «Tu cara», murmuró uno. Me toqué la mejilla. Estaba fría, como si algo me hubiera rozado con dedos de hielo. No volvimos a patrullar de noche, pero la canoa seguía apareciendo, cada maldita noche. Y cada vez sentía que la sombra en la barca me miraba, que me conocía, que me estaba esperando. No podía dormir. Desde aquella noche, cada vez que cerraba los ojos veía la canoa avanzando en la oscuridad, los remos moviéndose solos, el agua goteando desde lo invisible. Y sentía una presencia, algo que estaba allí, mirándome desde la otra orilla del sueño. Los demás también lo sentían. Nadie lo decía en voz alta, pero lo veía en sus caras, en la forma en que evitaban hablar del río. Pero no teníamos opción. A la noche siguiente nos ordenaron patrullar nuevamente. El mando no creía en historias de fantasmas. Nos lanzaron una advertencia burlona. Si ven la canoa otra vez, tráiganla a la base. Así la ponemos en exposición. Nos reímos, pero la risa murió rápido. Sabíamos que la veríamos. Y así fue. Esa noche la niebla cubría el río como un sudario. No se veía nada a más de unos metros de la lancha. Íbamos en silencio con los fusiles listos, y entonces la escuchamos. Chap, chap, chap. El sonido de los remos golpeando el agua. No la vimos al principio. Solo la oíamos. El eco del chapoteo se metía en la piel. Se sentía demasiado cerca, como si la canoa estuviera justo al lado. Pero cuando encendimos las linternas, el río estaba vacío. Uno de los nuestros maldijo y apagó la suya. Y fue entonces cuando la vimos. Emergió de la niebla como un espectro. La misma madera oscura, los mismos remos moviéndose sin nadie a bordo, solo que esta vez había algo dentro. No lo vimos de inmediato. Era como una sombra pegada al fondo de la barca, una mancha más negra que la noche. Pero cuando la luz la tocó, se movió. No fue un movimiento brusco, no fue un salto ni un reflejo humano. Fue un alzamiento lento, como si algo que llevaba mucho tiempo hundido estuviera despertando. Uno de mis compañeros gritó. Otro disparó. La bala golpeó la madera de la canoa, pero no pasó nada. No sangró. No se hundió.
solo siguió avanzando, y la sombra siguió alzándose. El que estaba junto a mí murmuró entre dientes: «No es posible». Yo quería decirle que tenía razón, que nada de eso era posible. Pero entonces la sombra levantó la cabeza, y la vi. No tenía ojos. Donde deberían haber estado, solo había cuencas vacías, húmedas, que goteaban un líquido espeso y oscuro. La boca no era boca. Era una hendidura que se abría y se cerraba como si intentara formar palabras que no podían salir. Los huesos de la cara estaban rotos, aplastados, como si algo los hubiera golpeado con furia hace mucho tiempo. Y en su piel, Dios. Había surcos profundos, como si hubiera estado demasiado tiempo bajo el agua, como si el río la hubiera reclamado y luego la hubiera escupido de vuelta. No sé quién gritó primero. Solo recuerdo que alguien cayó al agua, alguien disparó de nuevo. Yo retrocedí, pero mis piernas no respondían. La sombra en la canoa giró su cabeza en mi dirección, y entonces la escuché. No fue una voz, fue un sonido dentro de mi cabeza, un susurro húmedo, un murmullo que no era humano, y entendí. No quería hacernos daño, no aún. Solo nos estaba recordando algo. Nosotros no éramos los dueños del río. El río tenía sus propios muertos, y ellos no olvidaban. Esa noche, nadie habló. Cuando volvimos a la base, el comandante nos miró con el ceño fruncido. «¿Qué carajo les pasó?», nadie contestó. Éramos soldados. Estábamos entrenados para todo, pero no para eso. 2 de los nuestros pidieron baja al día siguiente. El resto seguimos patrullando, pero ninguno volvió al río de noche. La canoa sigue ahí. Cada medianoche, cada maldita noche. Algunos dicen que si te quedas en silencio puedes escuchar los remos. Chap, chap, chap. Y si te atreves a mirar, verás que alguien te está mirando de vuelta. Esperando a que sea tu turno de subir a la barca. Luna Roja de Kivu. Nos enviaron a patrullar un sector donde habían reportado actividad de grupos rebeldes. Nuestro pelotón estaba compuesto por 6 hombres, todos curtidos en combate. Nos movíamos en silencio, atentos, con los fusiles listos. La selva tenía un peso extraño aquella noche, como si estuviera conteniendo el aliento. ¿Sientes eso?, susurró uno de los nuestros. Asentí sin decir palabra. No era solo la humedad ni el calor pegajoso. Había algo más, una especie de presión en el aire, una sensación de que algo nos estaba mirando desde la espesura. Entonces lo vimos. El cielo, despejado hasta hace un momento, se tornó de un rojo profundo, un color que no pertenecía a la naturaleza. La luna, brillante y llena, parecía una herida abierta en la oscuridad. Ninguno dijo nada, pero todos lo sentimos al mismo tiempo. Un frío inexplicable recorriéndonos la columna. Fue en ese momento cuando la selva cobró vida. Sombras se movían entre los árboles, rápidas, sin hacer ruido. No eran hombres. No podían serlo. Eran altos, delgados, con extremidades que parecían alargarse demasiado en cada movimiento. Uno de los nuestros levantó su arma y apuntó a la espesura. «¿Quién está ahí?». Su voz era firme, pero yo pude notar el temblor en sus manos. Silencio. Y luego, un murmullo grave, un sonido gutural que venía de todas partes y de ninguna a la vez. Un lenguaje que no era humano. «Nos están rodeando», dijo otro de los nuestros, con los nudillos blancos de apretar su fusil. Mi instinto gritó que saliéramos de ahí, pero fue demasiado tarde. Algo se movió a mi izquierda. Algo rápido. Antes de que pudiera reaccionar, uno de los soldados cayó al suelo, arrastrado hacia la maleza como si una fuerza invisible lo hubiera jalado de los pies. Gritó, un grito corto, ahogado, y luego silencio otra vez. Los demás entramos en pánico. Disparamos hacia la oscuridad, pero no había nada allí, solo la selva, solo los árboles balanceándose con el viento. «¡Mierda! ¿Dónde está?». Uno de los nuestros corrió hacia donde había caído el soldado. Nada, ni rastro de él. Solo su rifle, aún caliente por el contacto con su cuerpo. Intentamos mantener la calma. No podíamos permitirnos entrar en pánico. Pero entonces, la luna roja se volvió aún más brillante, iluminando la selva como una antorcha infernal. Y ahí los vimos. Criaturas altas, de piel oscura como la noche, con ojos que brillaban como brasas. Se movían de forma antinatural, como si sus cuerpos estuvieran hechos de humo sólido. Uno de ellos levantó una mano, señalándonos, y el aire se volvió más denso, más difícil de respirar.
¡Fuego!, grité. Las balas volaron destrozando hojas y ramas, pero las criaturas no cayeron. Se desvanecían antes de ser alcanzadas, reapareciendo más cerca como si jugaran con nosotros. Otro de los nuestros gritó. Cayó de rodillas, llevándose las manos al rostro. Cuando intenté ayudarlo, me di cuenta de lo que ocurría. Sus ojos estaban negros, completamente negros. No puedo ver, no puedo ver. Lo sacudimos. Intentamos levantarlo, pero algo lo jaló hacia atrás con una fuerza imposible. En un parpadeo, desapareció en la espesura. Nos quedaban 4 hombres, y sabíamos que no íbamos a salir todos con vida. Corrimos. No importaba la dirección. Solo sabíamos que debíamos salir de esa maldita selva antes de que todos termináramos como los otros. Las criaturas nos siguieron, sin apresurarse, como si supieran que la desesperación nos haría cometer errores. Y tenían razón. Uno de los nuestros pisó en falso y cayó en una zanja. Antes de que pudiéramos ayudarlo, algo lo arrastró hacia la oscuridad. Ya solo quedábamos 3. Corrimos hasta que nuestros cuerpos ya no pudieron más. Nos detuvimos en un claro, jadeando, con las armas listas. No sabíamos qué hacer. No sabíamos si podíamos sobrevivir. Entonces uno de los nuestros, el más veterano, nos miró con una expresión que nunca olvidaré. «Váyanse», dijo. «¿Qué? Si se quedan, moriremos todos. Alguien tiene que distraerlos». Intentamos detenerlo, pero él ya había tomado su decisión. Se dio la vuelta y disparó al aire, gritando insultos en lingala, atrayendo la atención de las criaturas. Corrimos sin mirar atrás. Los gritos de nuestro compañero nos siguieron durante un tiempo. Y luego nada. Solo el sonido de nuestros propios pasos y el eco de la luna roja en el cielo. Cuando finalmente llegamos a la base, intentamos explicar lo que había pasado. Dijimos que nos atacaron, que algo en la selva nos cazó, pero nadie nos creyó. Buscaron los cuerpos de nuestros compañeros, pero no encontraron nada, ni sangre ni rastros de lucha, como si nunca hubieran existido. Nos miraron como si estuviéramos locos. Nos dijeron que el estrés nos había afectado, que la selva podía jugar con la mente. Pero yo sé lo que vi. Sé lo que nos cazó aquella noche bajo la luna roja de Kivu, y sé que algún día vendrán por mí también. Silueta gigante en Tabatinga. Me habían asignado a una patrulla de reconocimiento cerca del río Amazonas, en la frontera entre Brasil, Colombia y Perú. El batallón tenía órdenes de vigilar el tráfico de armas y drogas, pero los habitantes locales hablaban de algo más, algo que los mantenía encerrados en sus casas al anochecer. «No vayan muy lejos», nos advirtió un anciano indígena cuando pasábamos por el poblado. «A veces la selva se mueve». Nos reímos. En esta línea de trabajo, los cuentos de miedo eran cosa de todos los días. Pero esa risa se nos quedó atorada en la garganta cuando lo vimos. El aire olía a tierra húmeda y madera podrida. Nos movíamos en formación, atentos a cualquier ruido. Éramos un grupo de 6, todos curtidos por la guerra, todos con los sentidos afilados. «Dime que también lo viste», susurró uno de los muchachos, apuntando hacia la bruma que flotaba entre los árboles. Una sombra titánica se deslizaba entre la niebla. No era un avión, no era una grúa, no era nada que pudiera explicarse con lógica. Medía varios metros de altura, pero su silueta era claramente humana. ¿Un árbol cayéndose? Intenté racionalizar, pero nadie respondió. El peso de la selva se sentía sobre nosotros. Los insectos habían enmudecido. Ni un grillo, ni un pájaro, nada. Solo el crujir de ramas y el leve temblor del suelo. «No estamos solos», dijo el cabo ajustando el fusil contra el hombro. Nos agachamos, listos para cualquier cosa. Pero, ¿cómo se combate algo que no debería existir? Días antes habíamos escuchado rumores en el pueblo. Gente desaparecida, animales mutilados, árboles arrancados de raíz. Se decía que la selva tenía guardianes, seres que caminaban entre los hombres, pero que no eran hombres. Nunca fui supersticioso, pero algo en esos relatos me inquietó. Ahora, viendo esa figura moverse entre la niebla, supe que había algo de verdad en esas historias. El más joven del grupo intentó encender la radio, pero solo se escuchó estática. El ambiente se tornó denso, casi irrespirable. Entonces lo oímos. Un estruendo, como si algo enorme hubiera dado un paso. Las hojas temblaron, las raíces crujieron. Nos quedamos inmóviles. Sabíamos que correr no serviría de nada. No quiero contar lo que pasó después.
Hay cosas que un hombre no debería ver, cosas que, aunque las narres, nadie te cree. Pero cuando la niebla se disipó y la silueta desapareció, nos quedó claro algo. No éramos los cazadores en esa selva, éramos la presa. Aldea en llamas. Nos enviaron a patrullar los alrededores de una pequeña aldea cerca del río Aruwimi. Se decía que los rebeldes Mai Mai usaban la selva como ruta de escape y abastecimiento. Nuestra orden era sencilla: reconocimiento, informar y, si era necesario, actuar. Éramos un grupo de 8 hombres, todos veteranos, acostumbrados al calor sofocante, a los mosquitos y a la sensación constante de ser observados por algo más que los animales de la selva. Llevábamos munición suficiente, radios y víveres para varios días. Nuestro guía era un cazador local, un hombre callado y delgado llamado Matondo. Él conocía la selva mejor que nadie y nos advertía sobre los peligros. Pero esa tarde, mientras avanzábamos por un sendero embarrado, noté algo diferente en él. Su mirada se mantenía baja, evitaba el contacto visual y apretaba su amuleto con fuerza. «¿Qué pasa, Matondo?», pregunté. Tardó en responder. «Esta tierra está maldita, sargento». Nos miramos entre nosotros con incredulidad. No era la primera vez que escuchábamos supersticiones locales, pero la manera en que lo dijo, la tensión en su voz, me puso alerta. «Solo guíanos hasta la aldea», respondí, queriendo cortar la conversación. Matondo asintió, pero sentí que quería decir más. No insistí. Cuando el sol comenzó a esconderse, divisamos las primeras chozas de la aldea entre los árboles. La luz rojiza del atardecer pintaba las copas de los árboles, y el aire tenía ese olor a madera húmeda y follaje podrido. Todo parecía normal. Pero entonces lo vimos. Al otro lado del río, entre la bruma y la espesura, una aldea ardía en llamas. Las lenguas de fuego se elevaban como espectros, devorando los techos de paja. El resplandor iluminaba la selva, y lo más inquietante, no se escuchaba ni un solo grito. Ni llantos, ni el crepitar del fuego. Nada. Solo el silencio absoluto. «Dios mío», murmuró uno de mis hombres. «¿Esa no es la aldea que buscamos?», preguntó otro. Matondo dio un paso atrás y negó con la cabeza con fuerza. «Nos vamos, ahora». Pero no podíamos irnos. Teníamos órdenes. «Matondo, ¿qué es eso?», pregunté con firmeza. El hombre temblaba. «Si cruzamos estaremos muertos antes del amanecer». No lo escuchamos. Atravesamos el río con cuidado, las armas listas, los ojos escudriñando la oscuridad. Pero cuando llegamos al otro lado, la aldea no estaba. Nada. No había fuego, no había cenizas, ni una sola huella de destrucción. Solo la selva en su estado puro, como si nunca hubiese existido un solo ser humano en ese lugar. Uno de mis hombres maldijo en voz baja, otro revisó el mapa. «Imposible, la vimos, todos la vimos». Pero ahí no había nada. «Regresemos al otro lado del río», ordené. Dimos media vuelta, pero entonces escuchamos algo. Un sonido hueco, como si alguien caminara entre las hojas secas a unos metros de nosotros. Nos giramos al unísono, armas alzadas. No había nadie, pero la selva ya no era la misma. Los árboles parecían más altos, los troncos más gruesos. La luna se ocultaba tras una bruma densa y la humedad en el aire se volvió insoportable. «Algo nos está mirando», susurró uno de mis hombres. Matondo se arrodilló y murmuró algo en su idioma. «Nos metimos en un lugar que no nos pertenece», dijo con la voz quebrada. «No estamos solos». Y entonces lo vimos. Una sombra, alta y delgada, de pie entre los árboles. No tenía rostro, solo un vacío negro donde deberían estar sus ojos. Estaba quieta, observándonos. Uno de mis hombres disparó. El eco de la ráfaga retumbó en la selva. La sombra no se movió, pero algo más sí. Los árboles comenzaron a crujir, no por el viento, sino como si algo gigantesco se estuviera despertando entre las raíces. «Retrocedan», grité. Corrimos hacia el río, pero el agua ya no estaba. En su lugar, solo tierra seca y agrietada. «No es real, no es real», repetía uno de los soldados. Pero sí lo era. Las sombras se multiplicaban, no caminaban, flotaban, deslizándose entre los troncos como si fueran parte de la selva misma. «¡Fuego!», ordené. Las balas atravesaban las sombras, pero no hacían nada. Uno de mis hombres gritó y cayó de rodillas. Su piel comenzó a marchitarse, como si algo le estuviera succionando la vida. Matondo se giró hacia mí con desesperación. «Deben aceptar que están muertos. Este es su reino».
No lo entendí en ese momento, pero no importaba. Corrimos. Corrimos hasta que la selva pareció abrirse y de repente nos encontramos en el mismo sendero por el que habíamos llegado. La noche se había desvanecido y el sol empezaba a salir. Nos detuvimos jadeando. Miré a mi alrededor. Éramos menos. 3 de mis hombres ya no estaban. ¿Dónde están los demás?, preguntó uno de los sobrevivientes. No respondí. Matondo se dejó caer al suelo, con la mirada perdida. La aldea en llamas nunca existió. Pero tampoco nuestros compañeros. Regresamos a la base y reportamos la misión como un simple reconocimiento fallido. Nadie mencionó lo que vimos. Nadie preguntó por los desaparecidos. Y nunca volvimos a pisar esa selva. Porque esa noche comprendimos algo. Algunas cosas solo existen cuando las ves. Y cuando lo haces, ellas también pueden verte a ti. Los Ángeles de Mons, Bélgica, 1914. Leyenda de ayuda sobrenatural en batalla. Tras la batalla, surgió la leyenda de que ángeles o figuras sobrenaturales habían protegido al pequeño ejército británico en su retirada ante fuerzas alemanas muy superiores. Se decía que una tropa de ángeles arqueros, asociados a San Jorge u otros santos, apareció en el cielo para detener el avance alemán y salvar a los soldados británicos. Numerosos soldados británicos compartieron rumores sobre milagros ocurridos en Mons. No hay testimonios directos registrados de un soldado afirmando haber visto ángeles. La historia se propagó rápidamente a través de cartas y periódicos patrióticos en Inglaterra, en parte como mecanismo para explicar cómo las tropas sobrevivieron tanto tiempo. La historia llamó la atención del público británico. Sin embargo, las autoridades militares y la prensa investigadora determinaron pronto que se trataba de una leyenda sin fundamento real. De hecho, la fuente original fue rastreada a un cuento de ficción patriótica, publicado en septiembre de 1914, por el escritor galés Arthur Machen, titulado The Bowmen. Este relato describía arqueros fantasmales de la Guerra de los 100 años, acudiendo en ayuda de los ingleses. Machen lo presentó como ficción, pero muchos lectores lo tomaron como real. La evidencia histórica indica que la historia fue ficticia creada por la mezcla del relato de Machen, rumores de trinchera, histeria colectiva y el deseo de dar un sentido heroico a la retirada. No hubo una investigación militar formal más allá de desmentidos en la prensa. La explicación más aceptada es que se trató de una leyenda urbana propagandística alimentada por el fervor religioso y patriótico. No hay evidencia de intervención sobrenatural real. La historia pudo servir como propaganda para reforzar la moral británica tras la difícil retirada. La credibilidad de la intervención angelical es considerada muy baja por historiadores. A pesar de ser ficticia, la leyenda de los Ángeles de Mons tuvo un impacto enorme en la moral británica en 1914. Muchos civiles la creyeron literalmente y la usaron para reforzar la idea de una causa justa protegida por poderes divinos. Soldados en el frente escucharon estas historias, lo que pudo haber brindado consuelo psicológico. Con el tiempo, la anécdota quedó como una de las leyendas más famosas de la Primera Guerra Mundial, aunque hoy se la cite como ejemplo de propaganda y folclore de guerra. El batallón desaparecido de Gallipoli, Turquía, 1915. Misteriosa desaparición durante la guerra. 12 de agosto de 1915. Campaña de Gallipoli, Península Turca, Paso de Anafarta. Durante la Primera Guerra Mundial. Durante un asalto en Gallipoli, casi un batallón completo del regimiento de Norfolk, territoriales británicos, incluidos voluntarios de la finca real de Sandringham, desapareció en combate sin dejar rastro inmediato. En los años siguientes, al desconocerse su destino, surgió la leyenda de que el batallón había sido literalmente tragado por una extraña nube o transportado a otra dimensión. Supuestos testigos neozelandeses afirmaron que vieron a los soldados británicos marchar colina arriba dentro de un banco de niebla baja, y cuando la nube se elevó, no quedaba ninguno. Esta narrativa les atribuyó una desaparición sobrenatural, inexplicable. Tras la batalla, varios soldados aliados narraron versiones de la desaparición. Un informe, de dudosa veracidad, de soldados neozelandeses, en 1915, aseguraba que una nube descendió sobre la compañía británica, y luego ascendió, sin que los hombres estuvieran ya allí. Esta historia se propagó en círculos militares de manera informal. Durante años, familiares y camaradas no supieron qué les sucedió a esos hombres. La realidad histórica se esclareció después de la guerra. Tras el armisticio de 1918,
Equipos británicos de búsqueda encontraron en 1919 los restos de 180 hombres del regimiento de Norfolk, esparcidos en un área de aproximadamente 1,5 kilómetros cuadrado, unos 800 metros detrás de las líneas turcas. Esto indicó que, lejos de evaporarse, el batallón simplemente se internó demasiado en territorio enemigo durante el asalto y fue aniquilado. Muchos cuerpos fueron identificados. Sin embargo, el capitán Frank Beck, que comandaba la compañía de voluntarios de Sandringham, no pudo ser identificado individualmente. Las autoridades británicas mantuvieron inicialmente discreción, en parte para no angustiar a la reina Alexandra, quien conocía a muchos de los desaparecidos. Pero finalmente reconocieron que los hombres murieron en combate y no habían desaparecido misteriosamente. La leyenda de la nube se atribuye a relatos no confirmados que circularon antes de hallarse los cuerpos. Incluso, si se sospecha que pudo ser una invención de la posguerra, que ganó fama en las décadas siguientes. La explicación objetiva es que no hubo elemento paranormal. El batallón fue diezmado por fuego enemigo, y sus restos no se localizaron hasta años después, debido al caos de la guerra. La leyenda de la nube mágica es considerada poco creíble, y probablemente producto de malentendidos o rumores entre tropas. Algunos han sugerido fenómenos atmosféricos, niebla de guerra literal, combinados con la confusión de la retirada, como origen del mito, pero nada indica un verdadero evento sobrenatural. En resumen, la desaparición fue militar, M.I.A., y su misterio, resuelto por la arqueología forense tras la guerra. En su momento, la incertidumbre sobre el destino de la compañía Sandringham fue dolorosa para las familias, y generó todo tipo de especulaciones en Inglaterra. La idea de un batallón perdido sin explicación alimentó mitos durante años, incluso inspirando libros y películas muchas décadas después. Para la población local turca, el asunto pasó inadvertido. Fue una entre muchas tragedias de Gallipoli. Esta leyenda, aunque desmentida, permaneció en el imaginario popular como uno de los enigmas de la Primera Guerra Mundial, hasta que la evidencia mostró la explicación mundana. Batalla de Los Ángeles, Estados Unidos, 1942. Falsa alarma masiva de ataque aéreo atribuida a OVNI. Menos de 3 meses después de Pearl Harbor, los radares y observadores en Los Ángeles alertaron de un objeto aéreo no identificado sobre la ciudad, provocando una gigantesca descarga de fuego antiaéreo. Las sirenas sonaron y se ordenó un apagón total. Durante más de 1 hora, baterías costeras dispararon intensamente. Unos 1.400 proyectiles, contra un blanco en el cielo que nunca fue derribado ni identificado. Muchos testigos reportaron ver luces, o una forma en la oscuridad. La prensa la llamó, la Batalla de Los Ángeles, o el Gran Ataque Aéreo de Los Ángeles. En el momento se pensó que era un ataque japonés. Posteriormente surgieron teorías de que pudo haber sido un ovni extraterreno dado que no se halló ningún avión enemigo. Numerosos soldados de artillería antiaérea, así como oficiales en puestos de observación, afirmaron ver un objeto o luces moviéndose a alta velocidad sobre la ciudad. Sin embargo, no había consenso sobre la naturaleza del blanco. Tras el cese del fuego, no se recuperó ningún artefacto. El secretario de la Marina, Frank Knox, declaró en conferencia de prensa que había sido una falsa alarma. Pese a ello, varios tripulantes de baterías insistieron en que algo volaba sobre Los Ángeles esa noche. Informes extraoficiales hablaron de globos enemigos, o incluso platillos voladores. En medio del caos bélico, la investigación inmediata concluyó que no hubo aviones japoneses presentes. Décadas después, en 1983, una revisión de la Oficina de Historia de la Fuerza Aérea de EEU atribuyó el incidente a nervios de guerra, combinados probablemente con la detección de un globo meteorológico extraviado, cuyos movimientos erráticos habrían desencadenado la reacción defensiva. Las explosiones y reflectores pudieron crear la ilusión de múltiples objetivos. Esta explicación es considerada la oficial. No hubo naves enemigas ni extraterrestres, sino una cadena de errores provocada por la tensión tras Pearl Harbor. 5 civiles murieron indirectamente, 3 en accidentes de coche durante el apagón, y 2 por infartos debidos al estrés. Japón confirmó tras la guerra que no realizó incursión aérea alguna ese día. La hipótesis militar es la del globo meteorológico y la histeria colectiva, de credibilidad alta, respaldada por documentos oficiales. No obstante, entusiastas ufológicos han sugerido que los artilleros en realidad disparaban a un ovni, citando fotografías de prensa, donde algunas luces parecen un objeto disiforme.
esta teoría extraterrestre es considerada especulativa y sin evidencia concreta. La explicación más mundana, y aceptada por historiadores, es la de los operadores. Estaban en máxima alerta y confundieron ecos de radar, o un globo meteorológico con aviones, desencadenando una reacción en cadena. El evento causó pánico masivo en Los Ángeles, cientos de miles de residentes pasaron la noche en refugios, o bajo apagón, convencidos de que estaban siendo atacados. A corto plazo, esto minó la confianza en las alertas militares. Sin embargo, luego fue usado para resaltar la necesidad de calma. Para los militares, fue una lección sobre los peligros del fuego amigo contra enemigos inexistentes. Culturalmente, la batalla de Los Ángeles quedó como un hito, a menudo mencionada en contextos de conspiración ovni, y como ejemplo de psicosis de guerra. En años recientes, ha inspirado películas y estudios sobre cómo el miedo puede desencadenar hechos trágicos. Fuentes: informes oficiales de la época y la evaluación de la USAF en 1983, publicada en resumen, respaldan la explicación de la falsa alarma por globo. Los periódicos de 1942 documentaron extensamente el incidente con testimonios y las declaraciones de Frank Knox, calificándolo de falsa alarma. No se encontraron restos que sugieran aeronaves, lo que concuerda con la ausencia de enemigos o visitantes. Vuelo 19. Desaparición en el Triángulo de las Bermudas. Atlántico, 1945. El vuelo 19 fue una misión de entrenamiento rutinaria de la Marina de EEU, compuesta por 5 aviones torpederos, TBM Avenger, con 14 tripulantes en total. Tras despegar de Fort Lauderdale, los pilotos se desorientaron inexplicablemente. El líder informó que no sabían dónde estaban, y que sus brújulas fallaban. La comunicación radial se volvió confusa. Finalmente, todos los aviones se perdieron. Para añadir al misterio, un hidroavión PBM Mariner, con 13 rescatistas enviado a buscarlos, también desapareció misteriosamente. Se cree que explotó en el aire. En total, 27 hombres murieron o desaparecieron esa tarde, y jamás se hallaron restos definitivos, ni de los Avenger, ni del hidroavión. Este incidente seminal fue el que popularizó el mito del Triángulo de las Bermudas, zona a la que desde entonces se le achacan propiedades paranormales o anomalías magnéticas que harían desaparecer barcos y aviones. Antes de que se perdiera contacto, los radioescuchas captaron al teniente Charles Taylor, líder del vuelo, reportando condiciones extrañas. Cielo claro pero sin referencias visuales, brújulas inoperativas y aguas blancas, que no lograba reconocer. Sus últimas transmisiones indicaban que volarían hacia el oeste, sin certeza de posición. Varios operadores de radio en distintas bases escucharon comunicaciones fragmentadas hasta aproximadamente las 18:30, cuando todo cesó. Pilotos de otros escuadrones en el aire esa tarde no avistaron a vuelo 19. Algunos testimonios de residentes en la costa informaron de explosiones a lo lejos, posiblemente el hidroavión explotando. La Marina realizó una extensa búsqueda que abarcó miles de kilómetros cuadrados, sin resultados. La investigación oficial de 1945 clasificó las causas como desconocidas, causa de la desaparición indeterminada. En cuanto al hidroavión de rescate, un mercante reportó haber visto una explosión en el aire poco después de su despegue, por lo que se asumió que explotó. Estos PBM tenían antecedentes de incendios de combustible. Con los años, las Fuerzas Armadas y luego investigadores civiles han acumulado evidencia de que los aviones probablemente se quedaron sin combustible y cayeron al mar tras navegar erráticamente, debido a error de navegación. Taylor, el instructor, estaba convencido de estar sobre los Cayos de Florida, cuando en realidad se había desviado al Atlántico. Los paneles de un Avenger, hallados en 1986, cerca de Florida, podrían pertenecer a uno de los aparatos, pero nunca hubo confirmación absoluta. En 1991, la Marina finalmente atribuyó la pérdida a desorientación del piloto, aunque originalmente la había atribuido a causas desconocidas, por respeto a la familia de Taylor. No se hallaron restos en el triángulo alimentando el mito. Las explicaciones paranormales incluyen portales dimensionales, actividad extraterrestre o anomalías geomagnéticas locales. Sin embargo, la explicación más aceptada es prosaica: desorientación combinada con fallas instrumentales. La credibilidad de esta teoría es alta, dado que las condiciones meteorológicas eran marginales, y los Avenger carecían de equipos de navegación avanzados.
Se sabe que el teniente Taylor había tenido un historial de perderse anteriormente. Sumado a ello, un frente de mal tiempo cayó esa noche dificultando la supervivencia en el mar. Aún así, la ausencia total de restos tangibles ha hecho que la credibilidad de las teorías del Triángulo de las Bermudas persista popularmente. En 1977, la Marina de EUU incluso realizó un estudio histórico. Concluyó que no hay mayor número de desapariciones en esa zona que en otras rutas transitadas, y que casos como Vuelo 19 son trágicos pero explicables. En resumen, lo paranormal tiene credibilidad baja entre expertos. El factor principal fue humano-técnico. Para la Marina, la pérdida sin rastro de 5 aviones y 14 hombres en tiempos de paz fue un golpe fuerte que llevó a mejorar protocolos de entrenamiento. Por ejemplo, instruir a cadetes a confiar en instrumentos y no en percepción si se desorientan. Localmente en Florida, las familias de los aviadores quedaron sumidas en la angustia de no tener cuerpos que enterrar. Algunas mantuvieron esperanzas por años. Globalmente, el Triángulo de las Bermudas se volvió sinónimo de misterio. En décadas posteriores, la cultura popular explotó este caso en libros, documentales y películas, consolidando la región como un icono del lugar maldito. Incluso hoy, turistas y curiosos señalan a Vuelo 19 como evidencia de lo inexplicable, aunque los análisis técnicos pintan otra historia. Incidente Roswell. Objeto estrellado recuperado por militares. Nuevo México, 1947. Un objeto volante no identificado se estrelló en terrenos rurales. El personal de la cercana base aérea de Roswell recuperó fragmentos de material desconocido. El 8 de julio, la nota de prensa del 509 Grupo de Bombardeo afirmaba que se había recuperado un disco volador en Roswell, desatando una enorme atención mediática. Pocas horas después, los militares retractaron la historia, alegando que en realidad era un globo meteorológico lo hallado. Este abrupto cambio sembró sospechas. Con los años, Roswell se volvió sinónimo de encubrimiento ovni, con testimonios tardíos que hablan de platillos estrellados y hasta cuerpos de supuestos extraterrestres recuperados. En 1947, los militares involucrados, Mayor Jesse Marcel, oficial de inteligencia, entre otros, primero informaron honestamente haber encontrado material extraño en un rancho, tiras metálicas livianas, láminas similares a papel de aluminio, etc. Tras la orden superior de cambiar la versión, exhibieron restos de un globo meteorológico a la prensa. Décadas más tarde, Marcel y otros participantes declararon públicamente que creían que lo encontrado no era de este mundo, y que la historia del globo fue un encubrimiento. No obstante, sus testimonios variaron. Oficiales de mayor rango, como el general Roger Ramey, siempre mantuvieron que era un globo. Documentos internos de la época muestran confusión inicial, luego cierre del caso. Durante 47 años, la Fuerza Aérea no volvió a tratar públicamente el tema. Pero ante la presión popular, en 1994-95, el gobierno de EUU publicó 2 informes oficiales sobre Roswell. El primero concluyó que el objeto recuperado, en 1947, era en realidad parte de un globo de vigilancia ultrasecreto del proyecto Mogul, diseñado para detectar pruebas nucleares soviéticas. Este globo, compuesto de neopreno, papel aluminio y reflectores, explicaría los restos hallados, más avanzados que un globo meteorológico común. El segundo informe, 1997, abordó los supuestos cuerpos alienígenas, atribuyéndolos a dummies antropomórficos arrojados en pruebas de caída en los años 50 con fusiones temporales convertidas en mito. La conclusión oficial fue clara. No hubo nave extraterrestre. El primer comunicado de disco volador se debió a un error de comunicación interna, y luego se corrigió diciendo, globo meteorológico, para proteger el secreto Mogul. En palabras de la USAF, la historia del globo fue un intento de desviar la atención del proyecto Mogul. Oficialmente, globo de proyecto Mogul, muy alta credibilidad, respaldada por registros desclasificados. Los ufólogos, sin embargo, proponen que se trató de un platillo extraterrestre, y que la Fuerza Aérea escondió los restos y cadáveres. Pese a la popularidad de esta teoría conspirativa, nunca se presentó evidencia física sólida de aliens en Roswell. Las explicaciones convencionales, globo, y confusión de maniquíes de pruebas, encajan con la documentación disponible. Así, la postura escéptica es que no hubo nada paranormal, solo secreto militar. La credibilidad de la versión ET varía. Es alta entre el público aficionado al tema, pero muy baja entre científicos e historiadores, quienes señalan que todos los testimonios de platillo emergieron décadas después,
y de forma poco consistente. En 1947, el impacto inicial fue breve. La aclaración del globo apagó la noticia, y pocos en Roswell hablaron más del asunto hasta años después. Sin embargo, a posteriori, Roswell se convirtió en el caso ovni más famoso del mundo para las Fuerzas Armadas de EU. Ha sido un dolor de cabeza en relaciones públicas. El asunto contribuyó a la desconfianza en la transparencia militar. Paradójicamente, en Roswell, la ciudad, el fenómeno alimentó el turismo y la identidad local. Hoy alberga museos y festivales de ovnis, siendo parte de la economía regional. Culturalmente, Roswell definió la imaginería de encubrimiento gubernamental y Men in Black, en películas, series y libros. El caso llevó a la creación de procedimientos más rigurosos para manejar información clasificada versus prensa. Fuentes: archivos desclasificados de la USAF, informe The Roswell Report, de 1995, presentan extensamente la evidencia prosaica. El famoso teletipo del FBI, del 8 de julio de 1947, también confirma que los restos eran de un reflector de radar de globo. Los múltiples libros escritos por investigadores ufológicos, Stanton Friedman por ejemplo, han divulgado las versiones conspirativas, basadas en entrevistas de segunda mano. En contraste, investigaciones periodísticas y del GAO, en 1995, concluyeron que no hay registros de un encubrimiento extraterrestre. En suma, las fuentes oficiales apuntan a Mogul, mientras las leyendas populares apuntan a platillos, sin que ninguna prueba verificable de esto último haya emergido. Incidente ovni de Chorwon, Corea, 1951. Tropas afectadas por un objeto brillante durante la guerra. Soldados del 3er Batallón, 187º. Regimiento Aerotransportado de EU, acantonados en una colina, observaron un objeto luminoso en forma de torreta o linterna, flotando sobre las líneas enemigas. El objeto emitía un resplandor azul verdoso pulsante, y se mantenía inmune a las explosiones de artillería antiaérea que los estadounidenses dispararon. De repente, el artefacto emitió una luz pulsante intensa hacia la posición de los soldados, quienes sintieron un calor penetrante y una especie de onda o zumbido agudo. Tras el sobrevuelo, la tropa experimentó síntomas debilitantes, quemaduras leves en la piel, náuseas, dolor de cabeza y debilidad extrema. En los días siguientes, todos los soldados de la compañía presentaron signos de enfermedad inexplicable, requiriendo evacuación médica en masa. Este incidente, que cobró características de encuentro con un ovni agresivo, permaneció clasificado por décadas. El caso fue documentado gracias al testimonio principal del soldado Francis P. Wall, recogido en 1987 por investigadores del Center for UFO Studies. Wall narró que su compañía vio lo que describieron como un jack-o'-lantern, linterna, descender desde las montañas. Cuando abrieron fuego de fusil contra él, escucharon los impactos resonar metálicos sin dañarlo. El objeto entonces atacó. Wall describió una luz pulsante azul verdosa brillante que los alcanzó, tras lo cual sintió que un ardor y cosquilleo recorrió mi cuerpo, como si penetrara. Los soldados huyeron a sus refugios. Tras minutos, el objeto partió a gran velocidad. 3 días más tarde, todos fueron evacuados en camiones ambulancia, debido a diarreas severas, debilidad e incontables glóbulos blancos, indicando infección o radiación. Los médicos militares quedaron perplejos. Inicialmente atribuyeron los síntomas a disentería, pero Wall afirmó que parecían efectos de radiación. Este testimonio es apoyado por memorias de otros veteranos anónimos, recopiladas en investigaciones posteriores. En 1952, tras otros reportes de ovnis en la guerra, la Fuerza Aérea de EU inició el proyecto Blue Book, ya descrito. Sin embargo, el incidente de Chorwon en particular no fue bien conocido hasta décadas después. Documentos desclasificados en años recientes no mencionan directamente a Chorwon, pero sí confirman que en la Guerra de Corea hubo 42 avistamientos ovni, corroborados por múltiples testigos militares. Algunos investigadores asumen que Chorwon fue uno de ellos. Oficiales estadounidenses de la época sospecharon que podría tratarse de armas secretas soviéticas, alguna versión de rayos de partículas o un helicóptero con foco, pero no se halló evidencia. Tras la guerra, la ausencia de tecnología conocida que encajara dejó el caso sin explicación oficial. Cuando finalmente se divulgó el relato de Wall en revistas ufológicas en los 2000, analistas lo consideraron creíble, y la hipótesis más fuerte es que sufrieron exposición a algún tipo de radiación electromagnética,
Una reevaluación histórica sugiere que pudo ser un experimento soviético con prototipos, o simplemente un meteoro cercano que liberó ozono y causó efectos fisiológicos. Hipótesis especulativas. No hay un reporte oficial final sobre Chorvon por parte del gobierno de EU, posiblemente por falta de datos concluyentes. Militar secreta. Dada la Guerra Fría, se teoriza que la Unión Soviética podía estar probando un prototipo de rayo de calor o dron avanzado contra tropas enemigas. De credibilidad moderada. Los síntomas concuerdan con exposición a microondas o radiación, pero ningún ejército reconoció tal arma en ese periodo. OVNI extraterrestre. Los ufólogos apuntan a que un ovni no humano hostigó a la compañía, señalando la inmunidad a balas y los efectos en los soldados. Es una interpretación sin evidencias directas más allá del testimonio. Credibilidad baja para la corriente principal. Fenómeno natural desconocido. Algunos científicos sugieren que pudo ser un raro fenómeno de plasma, de fuego de San Telmo masivo, o bola de rayos, que explotó radiación UV intensa y ozono, causando quemaduras y malestares. Esta hipótesis es difícil de comprobar, y no muy convincente. Hasta hoy, permanece sin explicación definitiva, con lo cual se lo cataloga como un caso ovni genuino, no identificado. Para los soldados afectados, el evento fue aterrador, y dejó secuelas de salud temporales. Se recuperaron después de varias semanas. Sus relatos, contados a familiares, fueron inicialmente recibidos con escepticismo o silencio. Muchos no hablaron hasta viejos. En la línea de frente coreana, incidentes similares generaron temor a armas secretas comunistas. De hecho, influyeron a que el comando de la ONU considerara la necesidad de contramedidas frente a armas de energía. En el largo plazo, Chorvon se convirtió en uno de los casos emblemáticos de encuentros ovni hostiles. Comunidades de investigación paranormal lo citan como evidencia de fenómenos más allá de la tecnología conocida incluso en zonas de guerra. Sin embargo, al no involucrar directamente a la población local, ocurrió en el frente, lejos de civiles, su impacto público fue casi nulo, hasta que salió a la luz décadas más tarde. Hoy en Corea del Sur, casi nadie conoce este incidente, siendo más un asunto discutido en círculos de ufología occidentales. Operación Alma Errante. Psicología de fantasmas en la selva de Vietnam, 1969. Guerra de Vietnam. Los soldados estadounidenses implementaron la Operación Wandering Soul, Alma Errante, una campaña de guerra psicológica basada en la creencia vietnamita en fantasmas. Si bien no fue un fenómeno paranormal real, merece mención porque involucró a militares, simulando actividad paranormal en la selva. Consistió en reproducir de noche, en medio de la jungla, grabaciones de voces fantasmales y lamentos para aterrorizar a los guerrilleros Vietcong. Los altavoces emitían el audio llamado Ghost Tape número 10, con sonidos estremecedores, gritos, gemidos, y la voz lastimera de un supuesto soldado muerto que decía frases como: «Yo estoy muerto, vuelvo desde el infierno. Amigos, regresen a casa antes de que sea tarde». En la oscuridad de la selva, estos alaridos parecían surgir de espíritus auténticos, jugando con la superstición local, de que los muertos sin enterrar vagan penando. Tropas de EE.U relataron que al operar los altavoces, notaban efecto inmediato, escuchaban a combatientes enemigos gritar asustados, y a veces huir dejando sus puestos. Un intérprete de la unidad de PSIOP narró que tras una noche de emisiones, encontraron posiciones Vietcong abandonadas precipitadamente. Por su parte, exguerrilleros capturados confirmaron que aquellos lamentos les erizaban la piel. Más de uno creyó que eran espíritus reales. Un soldado norvietnamita citado en memorias indicó: «Pensé que algún camarada caído venía a advertirme. Era aterrador». Esta operación fue evaluada por comandos de Estados Unidos y considerada relativamente exitosa en algunas zonas. No hay investigación oficial en el sentido paranormal, puesto que era un plan orquestado. Sin embargo, su existencia misma revela que el ejército de Estados Unidos investigó las creencias espirituales locales para explotarlas. Los informes de la Sexta Batalla Psicológica registraron que en regiones budistas devotas, la táctica funcionó bajando la moral enemiga. En cambio, en unidades Vietcong menos supersticiosas, el truco era descubierto. Algunos guerrilleros recuperaron altavoces estadounidenses como trofeo. En definitiva, la operación mostró cómo un fenómeno falso pero creíble de fantasmas en la selva podía tener impacto real. No aplica explicación paranormal, pues se trató de tecnología de propaganda. Los fantasmas eran grabaciones. Desde el punto de vista cultural,
La efectividad se explica por la credulidad local en Vietnam. La gente cree que si alguien muere lejos de casa y sin funeral adecuado, su alma queda atrapada, concepto de ma, o fantasma errante. Así, escuchar voces que decían, regresad a casa, en dialecto local tocaba un nervio psicológico. Esta fue la justificación para su empleo. La credibilidad de los sonidos como fantasmas era alta entre soldados vietnamitas, sin instrucción técnica para imaginar un altavoz. En resumen, la explicación del fenómeno es 100% artificial, una guerra psicológica deliberada. Para los soldados enemigos, Vietcong, el impacto fue pavor genuino y confusión. Hubo casos en que desertores mencionaron estas voces como factor que minó su voluntad de luchar. Algunos pobladores civiles en aldeas remotas también las oyeron y propagaron rumores de bosques embrujados, lo que de hecho amplificaba el efecto. En el bando estadounidense, la operación elevó la moral de los operadores de PSYOP al ver su ingenio funcionar. Sin embargo, en un plano ético, generó debate. ¿Era correcto manipular creencias religiosas del adversario? A largo plazo, Operation Wandering Soul se volvió un ejemplo citado en manuales militares sobre explotación cultural en guerra. Tras la guerra, los vietnamitas supieron de la treta. Algunos la miran con amargura, otros con asombro por la astucia. Culturalmente, esta operación inspiró escenas en películas y muestra cómo lo paranormal puede ser herramienta militar. Fortaleza de Itaipú, soldados quemados por un ovni, Brasil, 1957. En plena tensión de la Guerra Fría, 2 centinelas del ejército brasileño en el fuerte Itaipú, Praia Grande, vivieron un presunto encuentro con un ovni hostil, cerca de las 2 de la mañana. Avistaron un objeto volador brillante y anaranjado acercándose rápidamente sobre el fuerte. El objeto suspendido emitía un zumbido, y de pronto los soldados fueron golpeados por una onda de calor intensa e insoportable. Ambos guardias cayeron al suelo con gritos tan fuertes, que alarmaron a toda la guarnición. Acudieron oficiales y un médico. Encontraron a los centinelas con quemaduras graves de primer y segundo grado en el cuerpo. El ovni desapareció instantes después. Los hombres fueron trasladados a enfermería presentando signos de quemaduras por radiación térmica. Este caso, conocido como Caso Itaipú, fue extremadamente inquietante. Se habló de un ataque extraterrestre en territorio militar. La primera narración apareció en 1959 por el ufólogo Dr. Olavo Fontes basada, supuestamente, en fuentes castrenses. Según ese relato, los soldados describieron el ovni como un disco u objeto silencioso que flotó sobre el fuerte. Sintieron calor como si estuvieran junto a una explosión. El médico militar que atendió a los heridos confirmó las quemaduras en cara y manos, y la ausencia de llamas visibles que las causaran. Toda la guarnición fue testigo indirecto al escuchar la alarma y ver a los compañeros lesionados. Algunos reportaron haber visto una luz naranja intensa alejándose en el cielo. La oficialidad mantuvo silencio estricto sobre los detalles ante la tropa, alegando un accidente con generador eléctrico, explicación que no convenció. El caso se manejó con discreción. No hubo reconocimiento público del incidente por parte del ejército brasileño en ese entonces. Sin embargo, informes internos fueron compartidos extraoficialmente con investigadores civiles. Durante décadas, este caso figuró en la ufología brasileña como prueba de agresión ovni. En 2008, tras investigar archivos y entrevistar a personal retirado, el investigador Edison Boaventura Jr. afirmó haber descubierto que todo el caso fue un fraude inventado por Olavo Fontes, y que nunca existieron los soldados quemados realmente. Según Boaventura, Fontes fabricó la historia para ganar notoriedad en círculos de APRO, organización ovni estadounidense. Esta revelación sugiere que no hay registro oficial del suceso en archivos militares, y que posiblemente fue un bulo. Sin embargo, otros ufólogos cuestionan la versión de Boaventura y apuntan a que simplemente no se han hallado los documentos, quizá destruidos. En ausencia de confirmación documental, el caso Itaipú queda envuelto en dudas. Oficialmente, pues, no hay expediente militar confirmado, o se encubrió muy bien, o fue ficticio. Agresión ovni real. Si se cree la historia original, implicaría un ovni, posible origen desconocido, que emitió radiación térmica sobre los soldados. Credibilidad hoy considerada baja, dado el desenmascaramiento de la fuente. Fenómeno natural. Se especuló en su momento si pudo ser un inusual rayo globular que explotó cerca del suelo causando calor y luego desapareciendo. Pero la severidad de las quemaduras y la descripción de un objeto anaranjado controlado contradicen una simple bola de rayos. Fraude o malentendido. La explicación más aceptada actualmente
es que el caso fue una invención sensacionalista. Alternativamente, pudo ocurrir algún accidente interno, por ejemplo, explosión de munición, reinterpretado o manipulado. Dada la declaración de fraude, la explicación paranormal tiene credibilidad nula a ojos escépticos. En 1957, Brasil vivía la oleada ovni global. Ese mismo mes ocurrió un famoso avistamiento desde un buque en Fortaleza. La historia de Itaipú, difundida en círculos restringidos, puso nerviosos a algunos militares latinoamericanos que la conocieron. Representaba la idea de que un ovni atacó una base. Sin embargo, al no ser confirmada oficialmente, su impacto público fue casi inexistente en la época. Décadas después, cuando ufólogos la retomaron, ya estaba impregnada de controversia. En la actualidad, tras las acusaciones de fraude, el impacto principal ha sido dentro de la comunidad ufológica brasileña, generando divisiones entre creyentes y escépticos. Para las Fuerzas Armadas brasileñas, el caso no figura en sus registros públicos, por lo que no ha afectado su proceder, a diferencia de Operación Prato, que sí reconocen. En la población de Praia Grande, pocos conocen esta historia, aunque localmente hay quien la repite como leyenda urbana. Fuentes. El caso fue publicado inicialmente en The Afro Bulletin, en 1959, por Olavo Fontes. La Wikipedia en portugués resumió que un ovni brillante, alaranjado, onda de calor, 2 centinelas gravemente quemados. Pero también anota que en 2008 se comprobó que el caso fue inventado. Incidente de Talavera la Real humanoide luminoso en base española, España, 1976. 2 soldados de guardia en la periferia de la base vivieron un encuentro cercano con un ente desconocido. A eso de la 1:50, tras escuchar un sonido de interferencia de radio, seguido de un agudo silbido durante 5 minutos, vieron una luz intensa brillar brevemente en el cielo. Momentos después, notaron ramas quebrarse en un bosquecillo de eucaliptos cercano. Al enfocar su linterna, uno de los soldados, José Trejo, avistó a la izquierda una figura humanoide de casi 3 metros de altura, aparentemente compuesta de pequeños puntos de luz verde brillantes, con brazos muy largos, pero sin manos ni pies distinguibles. Trejo soltó un grito, y cayó desmayado del pánico. Inmediatamente, los otros 2 centinelas presentes abrieron fuego con sus fusiles ZME contra la criatura. La figura luminosa desapareció instantáneamente ante sus ojos. Mientras evacuaban a Trejo, los guardias escucharon de nuevo el mismo sonido electrónico inicial. Al amanecer, 50 efectivos registraron la zona. No hallaron huellas ni siquiera los casquillos de bala que los soldados afirmaban haber disparado. Este suceso, conocido como el humanoide de Talavera, fue clasificado durante años. El caso salió a la luz en 1977, cuando se filtró a la prensa. Los soldados involucrados prestaron declaración oficial ante un comandante y un psicólogo militar. Trejo describió con detalle al ser, de constitución transparente, o compuesta de luz, sin rasgos faciales visibles, y se movía flotando silenciosamente. El compañero Carrizosa corroboró parte de la visión. Él sobre todo vio la masa luminosa y la reacción de Trejo. El tercer militar con el perro no alcanzó a ver la figura, pero confirmó el sonido extraño y los disparos. Todos concordaron en la angustia intensa que experimentaron. El psicólogo determinó que los soldados eran personas equilibradas aunque asustadas, y no parecía un invento. Este testimonio fue elevado al Estado Mayor del Aire. Investigación oficial y hallazgos. La Fuerza Aérea Española abrió un expediente confidencial, que fue desclasificado en 1994. En ese informe, titulado Fenómeno extraño en Badajoz, 12 de noviembre de 1976, se recoge el resumen de los hechos, consideraciones y conclusiones. La conclusión oficial sugiere que los soldados pudieron haber sufrido una alucinación colectiva reforzada por el miedo. El investigador Vicente Juan, citado en el informe, opinó que no hubo más que un susto infundado, aunque no pudo explicar coherentemente la fuente de la intensa luz ni el sonido registrado. El caso se cerró sin explicación concreta. Dado que en esas fechas España había registrado varios avistamientos ovni, se barajó si los centinelas confundirían algún experimento o reflector con algo sobrenatural. Pero nada concluyente, por eso se desclasificó como sin clasificación de amenaza. En el expediente se consigna la ausencia de evidencias físicas, sin casquillos ni marcas, pese a los testimonios. No se emprendió investigación adicional. Paranormal. OVNI. Muchos ufólogos consideran este caso un encuentro cercano del tercer tipo, con entidad biológica desconocida.
La coherencia de los relatos le da credibilidad moderada en círculos ufológicos. Psicológica. La explicación oficial de alucinación por estrés es la postura escéptica. Quizás los soldados, sugestionados por el sonido raro, interpretaron luces de algún vehículo o reflejos como un ser. Esta hipótesis tiene cierto peso. Por ejemplo, el soldado Trejo acababa de regresar de permiso, pudo estar cansado. No obstante, 3 personas percibieron elementos objetivos, el sonido, la luz, lo que dificulta tildarlo de alucinación pura. Tecnológica secreta. Se especuló si pudo tratarse de un soldado con traje de visión nocturna o un paracaídas iluminado. Nada encaja bien. Fraude. No hay indicios de que los testigos mintieran. Arriesgaron carrera al contar algo así. Al final, el suceso sigue sin explicación. El informe oficialmente decanta por fenómeno extraño sin comprobar, posiblemente psicológico. La credibilidad de que algo anómalo ocurrió es media dada la documentación. La de explicación paranormal específica es indeterminada. Dentro de la base, el incidente generó susto y chanzas a partes iguales. Algunos compañeros creyeron a Trejo y Carrizosa, otros se burlaban de los que vieron marcianos. La Fuerza Aérea tomó suficientemente en serio el caso como para asignarle un investigador y clasificarlo, señal de que consideró genuino el temor de la tropa. En la región de Badajoz, cuando trascendió años después, alimentó la fama local de avistamientos ovni. Extremadura ha tenido otros casos. Nacionalmente, fue uno de los expedientes ovni desclasificados en los 90, que mostraron que hasta en instalaciones militares había reportes misteriosos. El caso Talavera reforzó la idea de que España también tenía sus enigmas militares, similar a otros países. Para las comunidades ufológicas, este incidente es de los más importantes en España, por contar con documentación oficial detallada.